Buenos días, bienvenidos al directo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos con la carrera de MotoGP, Australia, bueno, vamos, ¿cómo estáis? A las 4 de la mañana, domingo, 20 de octubre, 4 de la mañana, y vamos a darle la entrada a mi inseparable compañero Manolo Burillo. Manolo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Hola, buenos días. Pues bien, no tengo ningún problema. O sea que de momento bien, bien. Y encantado de estar aquí con los aficionados bueno, en España sí se levantarán muy pronto para ver esto, pero supongo que en, eh, en, en Sudamérica, que tenemos mucha gente también, creo que debe ser una hora bastante más adecuada, a última hora de la noche, me parece, sobre las 11 o 12 de la noche o un poco antes. ¿Va? Encantado de estar con ellos. Bueno, Manolo, pues nada, estoy poniendo aquí tu nombre abajo. Me estoy acabando de instalar porque he venido un poco justo hoy. Estoy andando por el crono. Oye, tío, estoy viendo ahora aquí el final de Moto 2, tío, y dime mi pesado, pero hostia, Aldeguer se ha llevado puesto a Canet y no ha pasado nada. O sea, Aldeguer en la 10, Manolo, en la de derechas antes de meta, antes de la penúltima, de la última curva del circuito, ha entrado tarde, ha tocado Canet, la ha sacado hasta el piano y ha pasado el tío y ha ganado. O sea, aquí vale todo, tío. O sea, no, no sé si me estoy perdiendo algo, no tengo el audio puesto. Pero está aquí celebrándolo Aldeguer, tío, y le ha pegado una hostia en la pierna o en la rueda y lo ha sacado fuera hasta el piano y ha pasado el tío y aquí está, primero. O sea, no sé, a ver qué dirán, pero Lo que vaya, pasa, vaya, sí, sí, Manolo. lo que, hay un poco de descontrol en los comisarios, bastante descontrol, tío. No, me parece que van un poco despistados y no utilizan un criterio que la gente pueda comprender. Es nada más que eso, tío. Claro, se Bueno, está ah, jugando, sí. bueno, di. No, Canet, Canet se está jugando el título y después de la carrera que ha hecho, tan larga que ha tenido, y pues al final ha pensado, este es mi año y tal, y supongo que los demás no están dispuestos a... No es muy deportivo esto que me cuentas, pero en fin, ¿qué vamos a hacer, tío? Bueno, veremos. Bueno, P1 para Fran J. Ah, no, perdona. Sí, Fran JFL. Primero, buen día a todos. Gas, sois muy grandes. Aquí estamos, Fran. P2 para Raúl Andrade. Saludos, mis amigos desde Colombia. Sintonía firme. Ahí está, Raúl Andrade. Y P3 para Fran 006 P3. Ahí está, P3. Bueno, bienvenidos a todos al directo. Oscar Hernández. Hola a todos, olas, 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 olas y olas. Bueno, voy a ponerme ya en modo ya streaming, que estoy un poco así, mi panel por aquí, mi móvil de los tiempos por allá, vamos a ponerlo por aquí, mi móvil, vamos a repasar ahí te lo diré mañana, la parrilla, Manolo. Y nada, oye, bueno, ¿cómo estás viendo el Gran Premio, Manolo? ¿Cómo llevas el Gran Premio de Australia? Queremos hablar Bueno, todavía de la carrera, del fin sí, de semana. Hicimos el sí, bueno, previo. realmente cuando pienso en Phillip Island, creo que ya lo he dicho alguna vez aquí, es cuando tengo más añoranza del mundial, no, máxima, máxima, porque es un entorno, es un lugar impresionante, increíble, que te queda grabado para el resto de tu vida, por muchas, muchas razones. No Ya. solo del motociclismo, sino por la zona, por la brutal naturaleza que hay, por la gente. Son gente, la mayoría de la población de la isla son rhodesianos, de Rhodesia, del sur, cuando hubo la independencia, que tuvieron que salir porque había toda aquella especie de guerrilla que se los cargaban a los colonos blancos que tenían granjas y salieron disparados. Y en Australia se asentaron de nuevo. Muchos viven todavía y han creado familias y prácticamente toda la isla está llena de familias rhodesianas, de Rhodesia. Y son gente muy amable, son gente muy acogedora que han sufrido y por tanto todo es una isla muy pequeñita, con casas, con 4 restaurantes, que hay colas para comer, para cenar, la gente se mezcla. Es decir, tú vas a un restaurante, una pizzería eh, que hay cerca del puerto, en Phillip Island, es un puerto muy pequeñito,
y es muy grande, ¿vale? Pero hay cola y te puedes sentar en la mesa de al lado de cualquier piloto que está corriendo, de Márquez o de Martín o de Pecco, te sientas en la mesa de al lado del equipo y están ellos también allí. Es una cosa realmente muy humana lo que se vive allí en Australia. Muy bien. Oye, Manolo, veo que Pedro Acosta no va a correr. No sé si estás al corriente que Pedro Acosta ha tenido la caída. Hombro tocado y aquí pone hombro tocado en Motorsport y no va a correr Pedro Acosta. ¿Estabas al corriente? No. No te he oído bien, tío. No sé qué pasa, que tengo una conexión un poco mala hoy, me parece. No te he oído bien, perdona. Digo que Pedro Acosta no va a correr. No, sí. ¿Lo sabías? ¿Por qué? ¿Se hizo daño? ¿Se hizo daño? Ah, vale, no lo sabías. Vale, no, Sí, sé sí, que ahora sí. ayer. ¿Sí me oyes? Sí, sí, ya lo sé que sé, ya lo sé. Ya sabes Sí, que sí, sí, pero se cayó y se hizo daño. se hizo daño y no va a correr hoy Pedro Acosta, ¿vale? Vale, vale, ¿No, vale, no me oyes vale, bien? vale, vale. Manolo, ¿me Sí, oyes ahora sí, bien? ahora sí. Va un poco lenta la conexión, me parece, pero bueno. Sí, sí, te oigo bien, sí. Te Vale, 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 ok. oigo Un bien. momento. Vale, vale, vale. Espera esto. Perdona, ¿esto qué es? Resultados. Parece un poco lenta la conexión, parece, ¿vale? Ah, ya, ya, ya. Un momento, ¿eh? Warm up. Bueno, vamos con el warm up porque ha habido warm up esta mañana. Bueno, obviamente. Y Marc Márquez sigue. Espérate. Marc Márquez sigue, Manolo, liderando todos los entrenamientos. Creo que ha liderado todos los entrenamientos Marc Márquez. Y vuelve otro entrenamiento liderado por Marc, que es el warm-up. Atención, con reacción de Pecco Bagnaia. Parece que ha hecho 27-8 Pecco Bagnaia. Y Bastianini 28-0, que parece que está fuerte Bastianini. Va a ser una porra complicada, Manolo, ¿eh? O sea, Márquez y Martín, ok, pero se añaden Bagnaia y Bastianini bueno, a esta carrera que pueden ser protagonistas en el podio. Veremos a ver si acertamos la porra, que estoy segundo de la porra de aquí de Girona, Manolo, y me he puesto ya a serio, quiero ganar la porra este año de mi pueblo, así que a ver si me, si me, si afino en este podio. Martín, Miller 28-0, joder, Miller 28-0, Di Antonio 28-1, Binder 28-1, Morudile 28-1. Bueno, ¿cómo están aquí las cosas apretadas en este warm-up? Han sido rapidetes. ¿Qué neumáticos han utilizado? Déjame ver los neumáticos. Atención, soft. Bueno, pues todo el mundo con la soft. Va a correr todo el mundo con la soft. Soft. Vale, pues todo el mundo con la soft en carrera, chicos. Todo el mundo con la soft en carrera. En el warm-up ha ido todo el mundo con la soft. Entiendo que van a ir todos con la soft en esta carrera. Así que, Manolo, no sé si viste todo ayer, cómo te pareció Marc, cómo te pareció Martín, que parecía que Marc, bueno, tenía un fin de semana como para Marc ganar la carrera y salió Martín vamos, como un campeón allí y empezó a dar hachazos primero en la pole, que le hizo una pole brutal y después ganando la carrera Jorge Martín, Manolo. Oye, es mi sensación, pero cada vez lo veo más, la gente como más asumiendo que igual a campeón Martín, Manolo, ¿cómo lo ves tú? Bueno, él está demostrando que está en una forma excelente de todo tipo, tanto física, lógicamente, y mental. Parece que ha madurado mucho, es consciente de que está jugando quizá la última posibilidad de ser campeón del mundo, que es muy dudoso que en Aprilia el año que viene pueda tener condiciones para poder luchar por el título. Y sabe que tiene ventaja, que está líder, es muy corta la diferencia, pero da la impresión de que va a ser un tío rocoso hasta el final y bueno, tenemos que alegrarnos de esa situación, ¿no? Que tiene rivales muy duros, Mark va muy deprisa, muy rápido siempre en Phillip Island. Ayer salió mal, pero si sale bien va a ser un candidato a la carrera seguro. Y Martín, evidentemente también. Yo creo que Pecco tiene que luchar y luchará con todas sus fuerzas, lógicamente. Me veo un poquito flojo aquí al lado de los otros dos,
pero al menos tiene que hacer un podio. No puede permitir que la distancia de Martín se amplíe un poco más, porque luego en las carreras que vienen es una distancia pequeña todavía como para cantar victoria, pero cuanto más se amplíe, peor se le va a poner. Y por lo tanto, hoy tiene que luchar Pecco por quedar delante de Martín, yo creo. Va a ser una carrera muy bonita. Bueno, Manolo, oye, estás al corriente también de lo que pasó con Maverick ayer, esa caída tremenda, Sí, no sí, sé si viste las imágenes. sí, Ha habido sí, sanción al sí. final a Bezzecchi, que estoy totalmente, bueno, estoy totalmente en contra. Ya me suponía que iban a haber sanción, Claro, claro, porque es una brutalidad lo que pasó, una brutalidad. Que además que es vamos, una brutalidad, pone en riesgo la física de otra gente. Es una barbaridad lo que hizo ayer. Muy, muy mal, muy mal, muy mal. bueno, ahí tenemos la imagen en pantalla, Manolo, pues ha habido Ya sanción lo veo, ya lo veo. del long lap, La he visto. que bueno, que si creen que es tan brutal como tú dices y tal, una long lap, pues bueno, pero bueno, es una acción del rebufo para mí, pero bueno, ahí está, ahí, mira, esta es más bestia todavía, esta es más bestia. Ya, pero tú fíjate que Maverick está inclinado ya para tomar la curva a la derecha. Quiere decir que esa zona no se adelanta. No, no, no. Se tiene que adelantar antes de ahí. Ponerte al lado antes de ahí. Ahora ya estás perdido, no puedes, no puedes. Tendrías que haber cortado un pelón y haberlo intentado en otro momento. No, muy mal, muy mal. Estoy viendo aquí la prensa, si sale algo en la prensa de lo que han dicho, porque esta mañana venía él del circuito y tenía que dar explicaciones y las ha dado antes del warm-up y se ve que en esas explicaciones pues le han decidido poner una long lap, ¿vale? Que, bueno, yo lo veo diferente, Manolo, en esto. Yo veo que aquí ha habido una presión por parte de Maverick también que ha habido. Y es un poco que, bueno, como es Bezzecchi, como tampoco pasa nada, y le han puesto la sanción para que, bueno, para que parezca algo. Pero yo aquí discrepo bastante, hice el vídeo ayer con esto porque ha sido una acción de esas de rebufo que no se esperaba él, que le pasase a Maverick de esa manera y de golpe lo absorbió. Y no, es que no, bueno, yo lo que vi que no pudo hacer nada. Pero bueno, al final me esperaba esto, dije ayer en el vídeo, y bueno, yo espero sanción, pero por estos motivos, ¿no? Porque al final es una cosa muy visualmente muy grave, ¿no? Y tal, pero no sé. Pero bueno, igual me estoy perdiendo algo y en vivo, a ver un momento, ¿eh? Stoner, el accidente. O sea, tú ¿Ves aquí consideras, Stoner? lo que Stoner tú está consideras conmigo. es, sí, lo que consideras es que no, no es intencional. Bueno, puede ser, No, claro no, que no, sí. sí, sí, intencional no. Y Stoner está, mira, aquí lo de Stoner, que ayer hice el vídeo yo, y luego vi que Stoner estaba con mi opinión, ¿eh? Es el resultado de la aerodinámica, dice que es Stoner, ¿vale? Vale, vale, de acuerdo, de acuerdo. Se te oye el micro, eso sí, Manolo, se te va rozando bastante ahora, ¿eh? No sé si te has cambiado de posición. Vale, a ver. Vale. A ver, dice. Bueno, pues aquí, vale, pues no hay nada más, no hay nada más. Vale, Manolo, pues nada, pues ya tenemos la sanción. eh, bueno, estoy viendo lo de Aldeguer otra vez, tío. Lo de Aldeguer es brutal. Como aparta esto, yo no entiendo, tío. Lo de Maverick ayer sancionan y esto de Aldeguer, el tío que era la carrera aquí, como si nada, es alucinante, tío. O sea, lo ha apartado, lo ha sacado hasta fuera del piano, tío. Es brutal la acción esta y no dicen nada. Bueno, a ver qué dice Canet. Espera un momento, a ver qué dice Canet. Espera, ¿eh? ¿Qué está hablando Canet? Espérate. Vaya pelea os habéis regalado, dice. La más divertida que he hecho, dice. Me encantan caras de contacto. Muchas veces acabas de entender el reglamento. Vale. Si hay contacto de última vuelta, ceder posición. Bueno, él dice que entiende. Vale, él dice que el reglamento les decía que si había contacto de la última vuelta, pues había que ceder de posición y que él que apliquen el reglamento, pero que él no, ese reglamento no lo aplicaría, o sea, no lo pondría porque él cree que esta lucha es buena, o sea, que es una cosa muy rara lo que está diciendo, ¿no? Bueno, pues a Canet apela a Manolo a que el reglamento hace un año les dijeron, los reunieron y dijeron, mira, si en la última vuelta hay contacto para adelantar, hay que ceder la posición. Y ahora ha pasado esto y no le ceden la posición a Aldeguer.
y se queja un poco de esos criterios del... Es que es brutal, tío, en serio, esta gente es brutal, tío, lo, lo que hacen cada carrera, tío, se inventan todo, hacen todo, ¿sabes? Es brutal, tío. Evidentemente, lo ves, lo ves. Ya no se puede casi analizar todo esto porque al final resulta que son cosas de tipo subjetivo. Es decir, depende de cómo esté el señor que decide aquel día o lo que sea. Entonces, no, ya te he dicho antes, no se puede seguir un criterio, no tienen un criterio claro. Es muy difícil, cuidado. Yo no digo que sea fácil porque las carreras tienen muchas alternativas y muchas cosas parecidas, pero que no lo son. Es muy difícil en una cuestión de este tipo intentar comprender cuál es la intención, ¿vale? Que es lo que realmente al final tendría que ser importante para sancionar a alguien, ¿no? Que esto lo hace aposta para, no es aposta, es una cosa. Va, todo eso es muy complicado, no es nada fácil, eso es cierto. Hola, hola, hola. Bueno, vale, es que me decían que a mí se me escuchaba más flojo y sube mi volumen un poquito. Espero que Ahora sí, se escuche sí, mejor el mío. se te oye mejor ahora. Vale, más alto, ¿no? Vale, Sí, vale, sí, vale. perfecto. Sí. Vale, Bencheki solo long lap, me parece un kamikaze. Pedro Acosta ha caído en el warm-up, hombro. Pedro Acosta ha caído en el warm-up, ponen aquí, hombro. Vale, que le corte la cabeza a... Vale, estoy de acuerdo con Stoner por aquí, Ghost. Bueno, yo todo clarísimo. Yo a veces, Manolo, la gente reacciona por la sociedad, ¿sabes? Al final hay un pollo aquí delante, está todo el mundo pidiendo la cabeza, bueno, pues por lo menos hago algo, porque si no me van a comer, ¿sabes? Es un poco lo que he visto, en esta acción, y a veces es más fácil, pues, si la repercusión es deportiva, no hay de repercusión deportiva, que es Betcheki, que es un don nadie para ellos, que no está en el mundial y nada, pues bueno, pues me lo quito de encima y ya está, ¿no? Cuando esa decisión afecta al campeonato directamente y tal, ya cambia, ¿eh? Ya cambia la cosa, ya les tiembla más la mano, Está ¿sabes? claro. Pero ahora no, ¿sabes? Es evidente, está claro. Bueno, pues ya está Izaskun en modo, vamos a poner el contador para atrás para que podáis sincronizar, editar, 41 minutos, faltan 41 minutos. Oye, Manolo, está viendo los horarios de las próximas carreras y bueno, es mucho más ameno que este, ¿eh? Este es muy duro, pero las próximas no, ¿eh? Las próximas está bastante mejor, ¿eh? Las próximas carreras. Pero, La Mote, carrera... pero Motegi fue igual, ¿no? Motegi, no recuerdo ahora. Pero creo que fue igual. No, no tanto, no Yo no tanto. estaba en Motegi. No tanto, no tanto. Motegi ¿No? no, Motegi fue a las 7, de 7 a 8, creo que era la carrera. Bueno, Ah, parecido, vale, ¿no? vale, vale. Es que esta son las 4:20 de la mañana, tío. Es que muy fuerte, tío. Es que, oye, vamos a Australia, ellos mismos se llaman el Down Under, o sea, debajo del debajo. O Down sea, Under. está justo, sí, desde España podríamos hacer un túnel recto por el medio del planeta y saldríamos en Australia, es decir, está completamente al otro lado del globo. Para Ya, ya, nuestro ya. caso, claro. Sí, 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 sí. No, no, muy fuerte. 4:20 de la mañana. Buen día desde Barcelona. Saludos cordiales. Hoy quien madruga, Dios le ayuda. Saludos. Análisis muy humano de Manolo, como siempre. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues Peco Bañaya y Jorge Martín, se añaden Bastianini, se añade aquí también, ¿qué he dicho? Me falta uno. Márquez, Peco Bañaya y Martín, Bastianini y Marc Márquez. Estoy dormido todavía, ¿eh? En una batalla en la que Jorge Martín, yo cada vez estoy más, no sé, más de parte de Jorge Martín, me está convenciendo bastante Jorge Martín. Ayer fue una exhibición en toda regla de Jorge, porque era un día, Manolo, en el que había condiciones extrañas, había que improvisar un poco, y a la que se sacó a la pista apareció, metió ahí un mazazo y hizo un poco de Márquez, que Márquez, no sé, pero yo lo vi un poco diciendo, joder, tío, qué cabrón este, ¿no? Como en estas condiciones también me hacen sufrir. Yo pensaba que, ¿no? Que bueno, Márquez se equivocó la salida y tuvo ese problema, ¿no? Que se fue largo y tal, pero aún así el ritmo de Martín era para ganar, aunque hubiese estado Márquez arriba, yo creo que era el más fuerte,
pese a lo que haya hecho Márquez. Y el tío va directísimo, directísimo para el título, ¿eh? Yo no sé, Manolo, pero yo ayer planteaba un debate que no es muy desacertado. Y es el año que viene, porque claro, estamos hablando aquí de Pecco y de Marc, que el año que viene, si Marc no gana, si Pecco no gana a Marc, ¿sabes? Es como que la consagración, ¿no?, de Pecco, pero claro, nos olvidamos de Jorge, que si gana este Mundial Jorge y se lo lleva, el año que viene van a jugarse el Mundial Marc y Pecco sin el campeón de Ducati. O sea, la Copa Ducati faltará un factor importante, que será el campeón de este año. O sea, que también podremos decir, si gana Márquez o si gana Pecco, depende cómo gane Márquez, que también han ganado sin el más fuerte de Ducati, que se fue a Aprilia, ¿sabes? O sea, que nunca se acaba, ¿no? Esa regla de, bueno, es que el otro está con otra moto, si estuviese con esta moto no le ganarías, ¿no? Eso que, ¿no?, que siempre hacemos ese debate en las motos. Pues Jorge Martín tiene la oportunidad de llevarse el título de Ducati, que es alucinante, ¿verdad? Porque cada vez Ducati está demostrando esa deportividad que yo, llegado a estas alturas ya, a falta de 3 carreras solo, faltan 3, bueno, esta más 3, está Ducati diciéndole a todo el mundo que la deja ganar, ¿eh? Didi, Manolo. Vale. Pero si tú te vas al año pasado, la situación es la misma, exactamente igual. O sea, en Phillip Island estábamos igual que en este momento estábamos aquí, exactamente igual. El que tenía más posibilidades era Martín. Luego sucedió que creo que fue en Sepang, no sé si fue en Sepang o en Chang, que hizo aquel resultado tan terrible, ¿no? Entonces, creo que Martín, de alguna forma, en los 2 últimos años, el año pasado y este año, pues ha sido quien realmente ha dominado el campeonato, porque Martín está líder, me parece, desde el principio. Sí. Algún pequeño, no lo sé si en alguna carrera, pero ha estado líder. Quiero hacerte cuidado, no se le puede, pase lo que pase, a Martín no se le puede quitar lo que está haciendo en el campeonato. Está demostrando realmente un piloto que es rápido y además que se ha consolidado como fuerte, realmente fuerte y un candidato muy claro para ganar el campeonato. Eso no se lo puede quitar nadie. Él sabe además que no va a tener la oportunidad el año que viene, por lo tanto, bueno, habrá que ver cómo reacciona la gente, porque estos casos, por ejemplo, en el cual él podía haber estado en el equipo oficial y no lo ha estado, deja pozo. Si él se proclama campeón, dejará pozo, lógicamente. Se hablará de ello. ¿Vale? Entonces, el año que viene, lógicamente, Marc y Pecco tendrían que luchar por el campeonato, ellos dos, sin campeón. Tienes razón, claro. Atención, habla Pablo Nieto con Izaskun Ruiz sobre el tema de Bezzecchi. Atención, Manolo. Atención, que habla Pablo Nieto. Un momento, ¿eh? Esta mañana hemos estado en dirección de carrera. Todas las imágenes hemos visto. Los datos. Vale, pues no está de acuerdo. ¿Se ve? A ver. Vale. Maverick se cruza con Betts y él tiene que cortar gas antes. Ya le cambia la frenada. Frena un poquito más tarde. No estamos de acuerdo 100%, pero bueno. Bueno, pues tiene cara cabreado, ¿eh? Pablo Nieto tiene cara de cabreado con lo de Bezzecchi, porque dice que se cruzó Maverick, que es lo que pasó, se cruzó sin Maverick. Él tuvo que como que cortar, la absorbió el rebufo, frenó un poco más tarde porque ya perdió la referencia y pasó eso, ¿vale? O sea que es muy complicado, tío, muy complicado. Es que es normal que frene un poco más tarde si te absorbe el rebufo. Si tú estás normal y te absorbe el rebufo, es que si no te pasarías de frenada, ¿sabes? ¿Sabes? O sea, que te absorbe el rebufo conlleva a que frenes más tarde, tío. ¿Sabes? O sea, es que no entiendo. Sí. Está claro. Está claro. Hoy en día, con esta aerodinámica, tienes una opción de succión que te absorbe la moto y cuando vas a unas altísimas velocidades, 350 por hora, quieras o no, la acción se multiplica y eso hace que no puedas frenar
Es que es así, tío. Pablo lo ha explicado muy bien. Te absorbe el rufo, tío, y es lo que hay. Y no puedes frenar como la otra vez. Es que, vamos, es que yo alucino, tío. Alucino, tío. Bueno, Claro, el bueno, pues problema ahora está será, hablando de Long Lap, que aquí a Long Lap pues ya no... Me el parece problema una será, chapuza claro, todo esto, tío. ¿Vale? ya, evidente. Pero claro, es un tema, claro, piensa que el Maverick seguramente no lo vio, o hizo No, no, o claro, no, no, no. cerró, claro, es muy O sea, complicado Manolo, esto. Maverick viene por fuera, van por el medio de la pista, ¿vale? ¿Vale? Lo pasa y de golpe se le cruza, no se pone, se le cruza, ¿vale? Sí, algo bien, Y algo bien, algo justo bien. la frenada, digo, bueno, entonces claro, fue todo muy, muy, muy rápido, ¿sabes? Ya. Es un lugar complicado ese de ahí. Bueno, pues una pieza que saltó a la moto de DJ Antonio que venía detrás. Hostia, no sé qué porra poner, Manolo, ¿eh? Bueno, ya está esto. Salvadori. Bueno, pues... ya está, sanción para Bezzecchi era de esperar de esta gente. Así que nada, Manolo, no sé qué porra poner, tío, no sé qué porra poner. Vamos a preguntar al chat, la gente cómo estáis, va chat a ayudarnos con la porra, que quiero adivinarla esta vez, porque voy segundo de mi campeonato y somos unos cuantos y quiero parar de apretar. Martín, Márquez, Bañaya, Bastianini y Viñales. Estos son los 5 nombres para mí con más ritmo ahora mismo y veremos quién se lleva la victoria. Manolo, ¿tú quién ves ahora primero? ¿A Martín, a Márquez? ¿Crees que Peco va a reaccionar? Yo estoy creo entre que Martín y tal Márquez, pero no sé qué como... poner. Sí. Vamos a ver, hay dos cosas. Vamos a ver, creo que Márquez es uno de los pilotos con más posibilidades de ganar en Phillip Island siempre, ¿vale? Ayer tuvo un error y tal y cual, vale, de acuerdo. O sea, hoy es candidato, pero yo pondría, creo que a Martín va a ser muy difícil bajarlo del uno del podio. Creo que va a ganar Martín. Creo que Bagnaia va a ser segundo y Marc va a ser tercero. Esa es mi opinión. Bagnaia tiene que luchar, tiene que hacer un plus que quizá Márquez, aunque tenga todavía posibilidades matemáticas, pues claro, está muy lejos el tema. Si los otros dos no cometen errores, lo tiene muy, muy complicado. Y por tanto, eso a lo mejor le afecta un poco en el tema de la lucha. Luchar por algo que a lo mejor ya empieza a ver muy lejos, no es lo mismo que luchar por algo que tienes al alcance de la mano, como el Peco. Vale, vale. Bueno, pues no sé a quién poner. ¿Estáis alguien en el chat hablando? Dejamos ya el tema este de Bezzecchi, ¿vale? Que estáis todos muy alborotados. A ver, aquí Toro, 63, 89, 93. Apuesta por Peco Bañaya en la carrera. Que bueno, que Peco a veces se rehace, pero yo aquí no soy tan optimista, tío. Pero bueno, igual sí, ¿eh? Buenas noches, Luis, desde Nucia, Alicante. No creo que Márquez si tiene paciencia y piensa, la tiene. Bueno, pues aquí hablan de Márquez también. Ahora sí lo culpas, bueno, del tema este ya no voy a hablar más, ¿vale? Del tema de Bezzecchi, yo ya he dejado claro mi opinión, ya está todo bastante hablado. Hemos estado hablando de lo mismo, así que vamos con la porra, chicos, con los que pueden ganar la carrera, que es Martín, Márquez y Peco Bañaya y Bastianini. Es que yo aquí veo a Márquez ganar, tío. Es que voy a ponerlo a Márquez porque si la carrera se pone tensa, yo no sé si Peco y Jorge van a intentar arriesgar, ¿sabes? Van a arriesgar, Manolo, ¿sabes? Es lo que yo veo, tío. Porque Márquez va a ir a todo, a full, a ganarla. Y ellos, bueno, tienen el campeonato. Es que claro, es complicado. Si Marc sube el listón... Claro. Muy ¿sabes? complicado, mucho. Es lo bonito de que los grandes premios lleguen a esta situación, porque así las carreras son apasionantes, son muy buenas, ¿no? Que no sería si fuera un líder
destacado y como otros años han pasado. Que estamos viviendo un campeonato muy apasionante desde el principio hasta ahora. O sea, que eso es bueno. Vale. Bueno, Manolo, pues faltan ya 28 minutos, empiezan a ir a pista los pilotos y vamos a empezar ya a vivir los primeros momentos de tensión. Vamos a ver las caras de los pilotos porque ahí se verá exactamente también cómo están preparando esta carrera Jorge y Peco, esas imágenes de que, bueno, que MotoGP ya están focalizando bastante en ellos dos del campeonato. Obviamente que va a ser así seguramente, pero ayer, bueno, Márquez recortó sobre Peco, o sea que claro, que siguen recortando algunos puntitos, algunos. Jorge Martín no, amplió distancias, pero que bueno, que van a llegar bastante vivos a los últimos dos grandes premios, o sea que para descartarlos literalmente vamos a esperar un poquito. Ahora, no sé si tiene que subir 11 puntos más o 12 más que Márquez hoy Jorge Martín para que se descarte Márquez y Bastianini, no recuerdo, pero de momento siguen ahí con las opciones lejanas, pero aún con opciones hasta que no las matemáticas no digan lo contrario. Manolo, pues ahora está en publicidad aquí en DAZN, nosotros esperando con muchas ganas. Márquez Martín Bañaya, dicen por aquí en el chat, pon a Márquez, mira, a Márquez, voy a hacer caso a este usuario que, bueno, no veo aquí el nombre, que me pide que Nanderas Music que ponga a Márquez. O sea, voy a poner a Márquez. Ok. Déjame hacer esto, tío. Es que editar. No mantener en la cima. Perdona, es que. Ahora. Pedro Acosta, en DAZN, imágenes de Pedro Acosta. Ese high side se fue por orejas. No tiene nada roto, pero bueno, están hablando de Pedro Acosta, que al final la va a correr, Manolo. Bueno, Martín, si tiene Simar, falla la salida y no bajar el neumático, Marc le hace la diferencia, vale. La verdad es que Luis es mega crack, vale, hombre, gracias. Marc Martín, Enea, Peco. Peco quinto, bueno. Peco hoy no pisa el podio. Bueno, pues voy a poner a Márquez. Martín en. Hostia, Manolo, es que lo quiero acertar, no quiero equivocarme, tío. ¿Qué pongo, tío? ¿Qué pongo? A ver, aquí han puesto por aquí. Márquez Martín. He empezado por Márquez Martín. Va, voy a poner Márquez Martín Bagnaia, va. Márquez, ya está, lo he puesto, ya está. Márquez Martín Bagnaia, ya está. Ahí está puesto, ¿vale? Márquez Martín Bagnaia. Ya está, porque Peco ha mejorado, pero no le va a dar para. No le va a dar. A ver. Vamos a ver, ahí se ven los campeones, tío. Ahí se ven. En este tipo de situaciones es cuando se ven los campeones. Él tiene que dar. Él no puede permitir que. Cuidado, todavía queda mucho, ¿vale? Pero no debería permitir que Martín le metiera otro agujero. Hostia, vaya Esos cara agujeros. Sí. Esos agujeros al final son decisivos, tío. Vaya cara de Pedro Acosta o dormido o dolorido, porque no veas. Vaya careto que tiene por la mañana Pedro Acosta, tío. Oye, Manolo, Pedro, siguen. Estoy viendo cada vez, y esto es bastante real, mucha crítica a su. Porque a su manera de comportamiento, de ser, tío. Mucha gente no le está como calando, ¿no te das cuenta un poco? De esas maneras de hablar, sale, estoy muy jodido, no sé qué. Esta manera de hablar así tan. No sé cómo decirlo. Sí, hay gente. Sé que hay gente, tengo amigos míos que me lo comentan y tal. Yo no opino, a mí no me molesta, realmente no me molesta, pero sí que es verdad que habrá una parte de la gente que no le guste, está clarísimo. Siempre hay para todo, ¿no? A mí no me molesta, para nada. No. Prefiero la gente que sea como es, ¿no? Que no atar a una persona, a un piloto, a una persona pública. Luego será lo que la gente opine y lo que la gente quiera, ¿vale? Porque realmente le quieren o no le quieren la gente, depende de cómo sean, ¿vale? Pero limitar su capacidad no te hace
darte cuenta de cómo es esa persona y eso no me gusta. A mí me gusta que sea una persona clara. Es evidente que el marketing tiene unos condicionamientos y tal y cual, pero a mí me gusta más así, bravo. O sea, ver a la gente como me gusta. Hostia, no sé, estoy... Seguramente si fuera piloto mío le diría tú, ten cuidado y tal, claro que lo haría, seguro. O sea que también entiendo a la gente que no le gusta también. Bueno, pues ya está ahí Márquez en parrilla, bueno, quitándose el casco para estar ahí ese ratito en la moto. 23-34, todo imposible, nada seguro, esa frase de Márquez que, no sé, tampoco le encuentro yo mucho sentido. Bueno, sentido sí, pero bueno, a esa frase que se ha puesto de moda en el ambiente de Márquez, todo es posible, nada seguro. Lo que dice... una frase, no me gusta esta frase, la verdad. No sé a qué ha venido esta promoción de esta frase, que lo dijo un día Márquez en una rueda de prensa, de estas, no, todo es posible, nada seguro, ¿no? Bueno, no sé qué gracia le ven, pero la están popularizando y la han vuelto a poner aquí en el cartel de DAZN, en la imagen de Marc Márquez, que está en parrilla. 23 para inicio de sesión. Ahí está Izaskun Ruiz, atención, Izaskun Ruiz con Marc Márquez. Vamos a ver qué nos cuenta el bueno de Marc ante Izaskun Ruiz. Habla Marc Márquez, no, espera. Condiciones bastante diferentes. ¿En qué se puede traducir esto? Bueno, táctica, la pregunta por la táctica de Marc. A ver qué dice Marc. Bueno, depende del ritmo que ponga Martín. Va a ser una carrera u otra, depende de lo que haga Martín. Con neumático muy usado, 8 muy buenas vueltas. Intentaremos seguirlo. No tenemos nada seguro. Bueno, pues Marc acojonado con el ritmo del warm-up de Jorge Martín, atención, El duro que han traído Michelin no es lo suficientemente duro. Márquez se queja del neumático delantero que no es lo suficientemente duro. El duro es bastante blando, ha dicho. Se va a quedar blando el neumático delantero según Marc Márquez, Y eso es malo para Márquez y es malo para Peco Bagnaia. O sea que dejo la porra tal cual, Martín, Márquez, Bagnaia, porque si el neumático delante no aguanta, Peco ya se puede olvidar también. O sea que... interesante lo que ha dicho Márquez sobre el neumático delantero, que yo ayer ya, cuando estaba viendo la carrera, ya pensé, ya hablé del neumático delantero de Peco, cuando vi que no podía entrar frenando fuerte, que es una cosa muy habitual, ¿vale? Y ahora Marc lo ha vuelto a decir, neumático delantero que no es el que él preferiría, y Martín esto le va muy bien a esto, Martín, porque es un tío que apoya menos delante y para Martín puede ser el neumático ideal, O sea que aquí Michelin ha vuelto otra vez a liarla en la carrera, dejando a pilotos que apoyan más fuerte como Márquez o Peco sin neumático delantero. Manolo. ¿Y qué temperatura hay en el asfalto? ¿Fría o...? Voy. Me pongo ya en modo... Dependerá mucho de la temperatura. Supongo que ellos lo saben. Por eso dirán eso, porque saben la temperatura quizá que no es... Sí. Bueno, hay más sol. Estamos ahora en 37 grados en pista, que ayer estábamos a 20 en la carrera. O sea, ha subido bastante la temperatura en pista. Y atención, toda la gente, toda la parrilla, igual elección de neumáticos para todos, duro delantero y blando trasero para toda la parrilla. No hay ninguna variación. Todos usando el duro delantero y el blando trasero en la parrilla, Manolo. Con esta temperatura es normal que hagan eso, lógicamente, claro. Y aún así, Marc se queja, la cosa... Sí. Ahí realmente... Bueno, realmente frenadas, hay dos frenadas importantes. El resto del circuito es bastante a largo y, bueno, vamos a ver. Ellos saben más, son los más saben, por lo tanto, si lo dices, por algo. Borsoy hablando en DAZN, hablando del neumático posterior, que tienen miedo de que no aguante el neumático posterior, tendrán que gestionar la carrera al principio, según Gino Borsoy, ahora mismo hablando en DAZN. Ahora la pregunta del trasero. Ahora le preguntará seguramente... Ahora le preguntan por el delantero, seguramente, ¿no? A ver, Izaskun. Bueno, pullita de Michelin de Izaskun Ruiz. Me encanta Izaskun.
el delantero, le pregunta por el delantero, le pregunta por qué ha dicho Márquez ahora, atención. Bueno, pues ellos no han tenido problemas con el delantero, ¿vale? O sea, lo que hemos dicho antes, o sea que... Bueno, pues nada, que Michelin trajo neumáticos más duros, para nada, porque nadie los ha utilizado. O sea, es como que han traído un neumático y han tenido la suerte de que ha funcionado, porque los otros dos, el medio y el duro, eran carcasa más dura y no han funcionado. O sea, que Michelin se ha equivocado con los neumáticos, pero han tenido la suerte de que el blando... Bueno, veremos esta carrera, porque si el neumático no aguanta, entonces le tiremos de las orejas a Michelin, ¿vale? Porque han dejado una opción a todos los pilotos para llevar, o sea, que no pueden elegir ahora mismo. Solo tienen una opción trasera, que es el blando, que es el medio del año pasado. O sea que veremos si la acierta o no, porque ahora habla Borsoi sobre la durabilidad de los neumáticos, que tienen dudas de que llegue entero al final de carrera. O sea que vamos a ver una carrera de gestión de neumático trasero, Puede ser, pero claro, Michelin, hay que tener en cuenta que cuando se cambian las carcasas, normalmente cambian los settings de las motos y por lo tanto los equipos ya no están para esto. Ya si funciona con una, ¿para qué van a cambiarla? ¿Vale? Es peligroso en el sentido de que a lo mejor no encuentran el setting adecuado y se quedan con el neumático en el aire. La carcasa cambia el setting. Bueno, ahí ha salido David Alonso a hablar con Gino Borsoi para recordarle cosas de estas supersticiones estas, ¿no? Que David Alonso cuando lo hace bien Jorge Martín, y cuando David Alonso lo hace mal Jorge Martín. Y ahí ha venido a cámara a recordárselo a Borsoi y a Izaskun Ruiz. O sea que Alonso, de parte de Jorge Martín, apoyando aquí a Jorge Martín en la parrilla de salida. Solo faltaría, son los dos de Madrid, obviamente. Y españoles, aunque digáis colombiano, se ha hecho colombiano para el tema de las motos, pero sí, o sea, está claro. Sí. Pero es madrileño, es español y bueno, español es colombiano porque quería ser colombiano, pero hostia, se me está... Su madre es colombiana. Sí, lo sé. Pero claro, no. Tú fíjate una cosa, hoy en día esto de las nacionalidades, como Dorna normalmente elige hoy en día, lo ha dicho Carmelo Pleta, tal, pues yo tengo un piloto a que su madre me ha dicho que si quiero que se haga marroquí, porque tiene un antepasado marroquí. Si es marroquí, sí, es una cosa increíble, tío. No, ¿Y te lo han pedido eso, Lolo? ¿Te lo han pedido? No, yo les he dicho, no, esta tontería es una parida, todo esto, ¿me entiendes o no? O sea, primero hay que ser buen piloto y a partir de aquí ganarse la plaza, ¿entiendes? No hay que ganársela por ser de Sri Lanka, ¿no? Porque no. Pero en Marruecos se ve MotoGP, ¿no? Es una televisión buena para Dorna. Es una opción. Ven bastante los canales españoles en Marruecos, muchos, desde siempre. Han visto muchos los canales españoles, que piensa que allí todavía queda mucho de cuando España tenía como colonia, y hablan bastante muy bien el español, la mayoría. Francés y español lo hablan bien. Y por lo tanto han conectado muchas veces, sobre todo hace años, sobre todo televisión española y todo eso lo conectaban bastante en Marruecos. No lo sé si ven las carreras, no tengo ni idea, pero supongo que no es por eso, supongo que es porque realmente ellos se han dado cuenta de algo que hemos denunciado desde hace mucho tiempo y lo hemos denunciado en contra nuestra y tenía que haberse dado cuenta. ¿Qué ha pasado con el trial? Ha pasado que Pou se ha cargado el trial, pues lo cargó Tarrés y Gorgot. Ya no existe el trial, bueno, no, nadie lo ve. Y esto tiene el camino. Y supongo que los de Liberty se lo están diciendo a Dorna. Pero esto de que Pou se ha cargado el trial, Manolo, ¿por qué es? Porque... Por aburrimiento. A la gente ya no le da la importancia porque no hay competencia. ¿Sabes lo que te quiero decir? Todo esto de las carreras es competencia. En el momento que las carreras, sean en tierra o sean en lo que sea, no hay competencia entre ellos, porque hay un dominio aplastante, pues la gente pierde interés, porque tú buscas en las carreras competición. Si tú tienes, por ejemplo, las épocas grandes de todas las competiciones de motores, cuando ha habido competición, pero además en el tenis mismo, en cualquier deporte.
tiene que haber competición, lucha, lucha. Claro, Bou ha arrasado completamente a cualquier rival que se le ponga delante. Entonces, claro, la gente pierde interés de repetir el 24 título. Pues ya la gente dice, bueno, yo qué sé, los demás serán todos malos, yo qué sé. No, no es bueno, no es una buena cosa el dominio de... Por eso yo creo, pensaba antes de entrar aquí, digo, esto se está poniendo como el año pasado. Y eso te lleva a pensar erróneamente, seguramente, que hay algo preparado, porque no es normal que después de tantas carreras estemos llegando a la misma situación que el año pasado. No, dices, es raro. No pasará nada, pero es raro, ¿vale? Pero es bonito. Y es lo que tiene que ser. Las cosas como sean, ¿vale? Muy bien, si te tiras contra los sudamericanos, no te escuchamos más. Si te tiras contra los sudamericanos. Oye, ¿quién es este que dice esto? Humberto Dabriux. Oye, que yo no sé, pero se ha hecho colombiano por el tema de las audiencias, ¿vale? Se ha hecho colombiano porque es una televisión que a Dorna le interesa y cuando haces... No, se piensa que lo de Colombia, supongo que dice, por eso es una crítica a algo... Uy, que habla Maverick. Es una crítica a algo y no es para nada eso. Es para que Dorna le interesa que haya más nacionalidades para ofertas a las televisiones, ¿vale? Para captar la oferta de otros países para que le compren los derechos, ¿vale? No, pero no pasa nada. Su madre es colombiana y él quiere ser colombiano, pues hay que respetarlo, no pasa nada, tú. Nada. Bueno, Maverick Optimista, Manolo Maverick Optimista, que está aquí en parrilla con Izaskun, que dice que su goma no tiene mucho drop, o sea que debería acabar bien toda la carrera. Bueno, vamos a verlo eso, que yo... Bueno, vamos a ver si aquí la clava Maverick como en Estados Unidos, pero fue rápido ayer, Maverick iba rapidete, no como Martín, pero iba rápido y puede ser uno de los candidatos al podio, ¿vale? Muy bien. Ahí llega Martín con su padre. Oye, Martín, lo de Martín y su padre es increíble, tío, ¿eh? ¿Tú habías visto a alguien así con el padre tan encima del piloto, o sea, su asistente y tal? Lo llevan muy bien esta gente, ¿eh? O sea, es raro ver esto, ¿eh? ¿Sí o no? Bueno, sí, es una de las cosas que, o sea, a lo mejor seguramente está influenciando ahora Martín, a lo mejor es una influencia buena. Pero yo estaba mucho encima de Sito, por ejemplo, en el caso mucho. Luego, a partir de Cribillé, me distancié bastante de la comunicación con los pilotos en el aspecto deportivo, sobre todo porque venían muy hechos. Cribillé era campeón del mundo, con Checa otra vez me dediqué mucho más y con Nico Terol mucho más, ¿vale? Pero normalmente no estoy encima en las parrillas. Yo creo que en las parrillas tienen que estar las personas que de alguna forma atienden la estabilidad de la moto, ¿vale? El telemétrico, el jefe de mecánicos y los demás sobramos ahí en la parrilla. En la parrilla las últimas frases no se tendría que decir nunca. Yo he visto muchas veces a Alberto y creo que... Las últimas frases. Las últimas frases que le dices a los pilotos, los pilotos necesitan silencio, ¿vale? En los últimos momentos, antes de salir, necesitan silencio. Es lo más importante que les puedes dar, silencio. ¿Por qué? Porque está trabajando su cerebro. Su cerebro está trabajando en el tema de lo que vamos a hacer ahora en este momento. Vamos a correr. Tiene que estar absolutamente concentrado en vamos a correr. No puedes empezar a decirle, venga, tal, no sé qué, tal. Eso antes. Es una filosofía barata, esa de última hora, que puede despistar la capacidad de concentración del cerebro del piloto. Y lo tienen que pensar muy bien eso. No es bueno. Piensa que muchas veces les están hablando a los pilotos y los pilotos tienen la mirada perdida al frente y eso quiere decir que no están escuchando, porque no pueden escuchar. El himno australiano... Estoy frito, tío. El himno australiano, estoy muy mal hoy, aviso. Así que a ver si me animo. Estoy tocadete, Además, tengo un pinzamiento en la espalda, me está matando y tengo el brazo como acalorado, tío. Me está pinzando desde que atrás algo, tío. Y me está matando, tío. El himno... ¿Habrás dormido mal o algo? ¿Alguna postura mal al dormir o algo, no? Sí. El himno australiano aquí, con la imagen de Jack Miller en pantalla, sin la gorra, todos aquí firmes, Ezpeleta súper firme. Me encanta Ezpeleta cuando se pone firme en los himnos, es como decir,
págame la factura, págame la factura, págame la factura, ¿sabes? O sea, me encanta, tío, ¿sabes? Se pone súper tieso, ¿sabes? En las celebraciones Estos países que son tan jóvenes, piensa que Australia es un país que tiene 200 años, ¿vale? Como Australia. Y por lo tanto, tienen tendencia a valorar mucho los signos que les hacen país, les hacen nación, porque han tenido un pasado muy etéreo, ¿vale? ¿Sabes cómo fue lo de Australia, que lo utilizaban los ingleses para una presión, donde llevaban a la gente mala, y de ahí nació la base de la población australiana de hoy en día. Y por tanto, tiene tendencia a eso, es normal, para sentirse. Nosotros no, porque tenemos miles de años de historia, por lo tanto no. Pero es normal, eso en Estados Unidos pasa igual también. Bueno, pues Tanamaso diciendo que debería llegar el neumático al final, el blando trasero el medio, o sea que en principio no debería haber problemas de neumáticos. Veremos 8 minutos para el inicio de carrera, está la parrilla repleta de gente, es el momento más guay de la parrilla del domingo. Para la gente de esa tensión, ahí está Tardozzi, bueno, habla mi Tardozzi, atención, que habla Davide Tardozzi con Izaskun Ruiz, y se le cae el micro, Izaskun se ha puesto nerviosa delante de Tardozzi, atención, imagen Jorge Martín, y Tardozzi que se parte el culo de risa, ahí, atención, David Tardozzi, atención. Le está acojonando el Borsoi. Espera. Hablaban con Jeremy Barges ahora, ellos, espérate. El jefe de mecánicos de Valentino Rossi. Muchas anécdotas con Jeremy. Grande nuestro deporte. Es fantástico venir aquí en Australia. Vale, las opciones de Pecco, va. ¿Cómo han ido los ensayos aquí? A ver. La modificación que han hecho. Han aportado buenos resultados. Por eso Jorge y Marc son los favoritos, pero creemos que Pecco y Enea. Bueno, pues atención, que Tardozzi Manolo confirma que es que he visto a Pecco Bagnaia en la parrilla y como muy relajado, ¿sabes? Y no lo he visto con tensión ni nada, como decir, bueno, ya tengo los deberes hechos otra vez, la moto me la han puesto bien, parece que le han puesto bien la moto a Pecco Bagnaia. Vamos a verlo porque esto va a ser, bueno, 6:40, 6:39 para el inicio de la carrera. Esto se pone interesante si se añade otro piloto y Bastianini. Ha hablado de los dos, de Bastianini y de Pecco Bagnaia, que tienen posibilidades de liarla. O sea, tenemos ya 4 pilotos, con Maverick 5. O sea, ojo, que 5 pilotos en Australia, en pañuelo, como es habitual ver aquí carreras. Sería bonito ver una carrera así, de 5 pilotos luchando arriba. Vamos a ver si es posible o no. Estos 5 pilotos, Márquez y Martín, que ya están consolidados en estos como favoritos. Y ahora se añaden Maverick, Pecco y Bastianini, según también Tardozzi, los dos pilotos Ducati oficiales con mejoras en la moto para intentar estar arriba, cosa que ayer no pudieron, cosa que ayer fue al revés, hicieron mejoras, hicieron cambios y fueron a peor, y hasta hoy los resultados del warm-up dicen que eso ha ido bien, que los cambios hechos en la moto de Pecco han ido bien, que al final era de prever. ¿Por qué? Porque fueron a mirar los datos de Jorge y muchas cosas pues se han inspirado en lo que estaba haciendo Jorge Martín, que lo dijo el propio Pecco. O sea que los cambios que han hecho hoy en Ducati han tirado de datos de Ducati, de la Ducati, de la Copa Ducati, y han mejorado ahí las sensaciones de Pecco Bagnaia. Ahí está Márquez con Carchedi en imagen. Ahí Pecco que se pone su casco, sus guantes, 5 para el inicio. 5 para el inicio y vamos con una carrera que va a ser 4:50. Es que cada vez que veo el reloj, Manuel, me quedo como las 4:57 y yo aquí cerrado comentando carreras. Bueno, es como una locura, ¿vale? Ahí Jorge Martín, vamos a empezar. Ya nuestra edad, ¿no? Pues sobre todo la mía. Sí, pues tú te levantas siempre pronto. Yo no, yo me levanto a las 7. Mi hora de levantarme es a las 7:30, ¿sabes? 7:30. Claro, a las 4 y pico. Pero bueno, esto me recuerda cuando éramos pequeñicos y nos levantamos a ver las carreras en plan, cuando queríamos ser pilotos y veíamos las carreras de pequeños y me levantaba ahí a ver las carreras, ¿sabes?
con esa ilusión ahí, ¿sabes? Claro. Bueno. Pues bueno, ahí está, publicidad en DAZN, empieza lo bueno, empieza la acción, empieza aquí la hora de la verdad, la primera de 4, que son la revancha por el título de MotoGP de Martín. Del año pasado perdió con Pecco, este año parece que lo tiene mejor, está siendo bastante fuerte, aquí ha sido muy consistente Jorge Martín, ha plantado cara incluso a Marc Márquez en un día que parecía que Marc Márquez podía arrasar aquí, pero le paró ayer, vamos a ver si puede pararlo hoy, porque Márquez quiere ganar, tiene ganas de ganar, se ve con posibilidades, aunque atención, Marc Márquez ha dicho ya ante las cámaras que Jorge Martín ha hecho un warm-up espectacular con goma usado, con goma con muchas vueltas, no le ha bajado mucho el ritmo y que espera a un Jorge Martín muy fuerte y que intentará seguir a Jorge Martín. O sea que de momento Marc Márquez, sincero como siempre, coloca a Jorge Martín como favorito y él a intentar seguirlo. Ahí estarán Enea, ahí estarán Pecco Bagnaia y esperemos que Maverick Viñales, pobre chaval, después de lo que pasó ayer también, que pueda tener un domingo de carreras pues bueno, mejor de lo que llevan esta temporada, que es muy nefasta esta temporada. Y recordemos que Aleix Espargaró está en la cola, Aleix está mal y siempre pasa lo mismo, cuando Maverick está bien, Aleix está mal, y cuando Aleix está bien, Maverick está mal, para que veamos el funcionamiento de la moto, cómo está siendo tan aleatorio esta temporada en Aprilia. Pero hoy es fin de semana Maverick y esperemos que se pueda sumar a la lucha el bueno de Maverick. Manolo. Lo que veo es que Raúl está sexto, tío. Es sorprendente, un poco sorprendente, ¿no? Porque no ha estado muy bien durante todo el año. Ayer salió bien y sí, hizo buena clasificación, pero ayer estuvo también mal en la carrera. Pero bueno, mal. No estuvo tan arriba como la clasificación, pero bueno, ahí está. Bueno, Manolo, venga, ya me empieza a cambiar el cuerpo. Empiezan ya... Manolo, son las 5, empiezan vuelta de calentamiento, warm-up lap, ahí onboard Pecco Bagnaia, atención, Manolo, que empieza la carrera, va a empezar esto ya, en 2 minutos estamos aquí flipando todos con lo que esté pasando en pista, atención, ya están arrancando el warm-up, sale Bastianini, voy a tapar mi móvil para no ver lo que pasa en la primera vuelta, porque si no me pongo muy nervioso cuando veo que empiezan a cambiar las casillas de los colores, porque van unos segundos adelantados, atención, warm-up lap, primera curva de derechas, ahí todos juntos, atención, que Pecco hace su táctica de siempre, últimamente está haciendo esa táctica Pecco de tirar fuerte del warm-up lap no sé, para sentir más la situación del circuito, y sigue liderando Pecco Bagnaia este warm-up, que ya lleva 3 carreras con esta haciéndolo, ¿vale? Tira fuerte en la vuelta para pues calentar la goma o lo que sea, le da más confianza. Ahora, para cantarla más, sí, y se ha hecho como una rutina ya para él, ¿vale? Bueno, chicos, pues gracias a todos por estar aquí animando. Vamos a darle al like, vamos, pocos likes. Vamos, dale al like, chicos. Va, venga, vamos. Warm-up lap, vista aérea, precioso circuito. Y yo tengo ganas ya de ver la lucha, tengo ganas de ver aquí qué pasa en el Mundial, que si Martín se va o lo recupera Pecco, que van a haber errores. Bueno. Vamos a ver este carrerón, Australia, uno de los mejores grandes premios, para mí casi el mejor gran premio del año, después de haber desaparecido Suzuka del calendario ya hace años. Australia se mantiene, cosa que está en duda por el tema de los animales, ¿vale? Que ya hablaremos de los animales en otro momento, porque ya ponen en duda algunos del Gran Premio por el tema de los animales en pista. Sé que sería una pena que este circuito se perdiese, pero veremos qué pasa con ese tema, si lo pueden arreglar o no. Bueno, esperemos que no pase nada en carrera con este tema de los animales, que han pasado bastantes cosas ya, como ayer Miller, que se quedó una gaviota en el carenado. Pero bueno, atención, Manolo, que llegan a parrilla, bandera roja en medio de la pista. Imagen on board de Martín, 16 puntos sobre Bagnaia, 84 sobre Márquez y Bastianini. Vamos a ver cómo se desarrolla esta salida, estas primeras vueltas. Martín, Márquez, Viñales, Bezzecchi, Pecco Bagnaia. Atención. Vale, Manolo, empieza. Vamos, chicos, vamos. Se va la bandera roja, atención, Manolo, está todo listo, se ponen pilotos todos en posición ya, atención, se agachan todos ya, Márquez que mira, Márquez ha mirado la rueda en el último momento, atención, bandera verde, semáforo verde, atención, ¡uy! Salida mala de Márquez, Manolo, le ha rapado la moto a Márquez, que se va para atrás, Martín, ¿y qué le ha pasado a Pecco Bagnaia? ¿Qué le ha pasado a Pecco? Madre mía, ¿qué ha pasado aquí? Atención, Jorge Martín se va solo con Bezzecchi, con Pecco Bagnaia, que le ha pasado algo en la moto, ha parado en media recta, y al final ha podido salir bien, y Maverick cuarto, atención,
Martín, Bezzecchi, Bagnaia, Morbidelli, Binder, Marc Márquez sexto, Bastianini séptimo, Viñales octavo, mala salida de Viñales, y Marc Márquez ya está recuperando, Marc Márquez ya recupera una posición a Bastianini, ya la ha pasado, y Bastianini se la devuelve a Marc Márquez, increíble, ya tienen duelo Bastianini y Marc Márquez en la primera vuelta, ha pasado otra vez Bastianini y Márquez, atención, Bezzecchi, que está delante de Pecco, que Pecco ahora está parando a Pecco. Bezzecchi, se va Martín, bueno, Martín se va, ya le meten casi un segundo al segundo, se va Martín, Manolo, se va Martín, Bezzecchi, Bagnaia, Martín, Bezzecchi, Bagnaia intentando pasar a Bezzecchi con Morbidelli detrás y con Brad Binder ahí arriba también, atención, que es Brad Binder el que está ahí arriba también con Morbidelli y con Bagnaia, atención, Marc Márquez sexto, Bastianini séptimo, ha vuelto a pasar Márquez a Bastianini, vaya duelo que llevan aquí en esta primera vuelta Márquez y Bastianini, atención, Jorge Martín 0.4 sobre Bezzecchi, y Bezzecchi tiene encima a Pecco Bagnaia, que está intentando pasarle para irse con Jorge Martín, atención, Pecco acosando a Bezzecchi, primer paso por recta, atención, Jorge Martín holgado, va sobrado, atención, Pecco Bagnaia, que no puede pasar a Bezzecchi, y Morbidelli sigue con esa P4 por delante de Brad Binder, que le meten 0.6 a Marc Márquez, atención, Marc Márquez a 0.6 de Binder, y enganchado a Marc Márquez, Manolo, en Bastianini. Bueno, Manolo, pues salida más o menos controlada, Martín solo, ya camino de su segunda victoria del fin de semana, otra vez, y long lap para Bezzecchi, a ver si la va a cumplir o no ya. Bueno, atención, Manolo, Morbidelli ha pasado a Pecco Bagnaia y se ha ido largo. Morbidelli enseñándole la moto a Pecco Bagnaia, madre mía, y le ha pasado también Binder. Morbidelli, que estaba intentando, pasando a su compañero Pecco Bagnaia en las primeras vueltas, se ha ido largo, suerte que nos han tocado porque ha entrado colado Morbidelli a Pecco Bagnaia, tenía una acción de riesgo, eso es increíble lo que ha intentado ahí Morbidelli en esta segunda vuelta en la que se está yendo Jorge Martín, 0.6 de Jorge Martín, a excepción la imagen de Márquez ahí, la salida, derrapando, la moto le ha derrapado un montón la moto a Marc Márquez, y veremos ese neumático a Márquez si le va a funcionar bien o mal, veremos ese neumático si a Márquez le va a funcionar. Cuando pasa eso, los neumáticos a veces no funcionan bien, vamos a estar atentos a ese neumático de Marc, vamos a estar atentos al ritmo de Márquez, porque que no se le haya sobrecalentado el neumático y ese neumático no esté funcionando bien, que esto ha pasado en varias carreras, pero veremos si Marc puede controlar eso o no. 28.3 para Jorge Martín, ya vuelta rápida, y atención, que no se distancia, se está aguantando Bezzecchi, a Martín, atención, que la ha bajado a 0.3, atención, que la ha bajado a 0.3 Bezzecchi a Jorge Martín, no se está yendo Martín, y tiene por detrás a Bezzecchi, a Pecco Bagnaia, a Binder, a Morbidelli, y atención, a Márquez a 0.3 ya recuperando, si está recuperando Márquez está llegando al grupo, Manolo, Márquez está llegando al grupo, sí. Atención, un grupo de 7 pilotos en nada, vamos a tener un grupo de 8 pilotos que llega también Maverick, en nada vamos a tener un grupo de 8 pilotos en cabeza, Manolo, ojito a lo que se nos viene encima, Y cuidado con Morbidelli, que es uno de los pilotos más peligrosos en las primeras vueltas. Lo acaba de demostrar y lo puede repetir. Es muy, muy peligroso en las 4 o 5 primeras vueltas, Morbidelli. Siempre lo ha sido. Pues sigue mandando Jorge, sigue consolidado Bezzecchi en la segunda posición, Pecco que no puede con Bezzecchi, y Binder detrás de Pecco, cuarta posición, con Morbidelli, Marc Márquez y Bastianini y Viñales en esa P8. Y luego ya para atrás, Di Giannantonio, que veremos si llega también o no a Viñales, que también Di Giannantonio tenía ritmo. Atención, vuelta rápida ahora para Brad Binder, 28.2, y aún son ritmos, yo creo que aún no son del todo rápidos. Ok, depósito lleno y veremos, pero bueno, son bastante rapidetes, pero son aquellos 27, o sea que están tirando fuerte pero moderado, no están todavía siendo muy agónicos los ritmos, pero veremos a cuánto pueden llegar. Atención, hay Binder que se pone al lado de Pecco, final de recta, tercera paso por vuelta, sigue mandando Jorge a 0.7, atención que Pecco va a intentar el paso, atención que Pecco va a intentar pasar a Bezzecchi, se ha acercado Pecco a Bezzecchi, atención. Bueno, Marc Márquez con Binder aquí, bueno, Márquez está luchando con Binder ahora, se ha emparejado con él, no lo ha podido adelantar y va a intentar otra vez pasar a Binder. Marc Márquez que lo va a conseguir ya. Atención, Pecco, P2. Ah, no, que se va a la long lap, parecía que Pecco apuraba
a Bezzecchi, pero es Bezzecchi que se va a hacer la long lap. Y atención, ya está Pecco segundo. Vamos a ver si tiene ritmo Pecco o no para acercarse a Jorge Martín, que está a 0.8 ahora Pecco de Jorge Martín. Morbidelli tercero a 1.4, Márquez a 1.8, Márquez a 1.8, atención, 28.2 para Márquez, 28.2 para todos los pilotos. Atención, vuelta rápida para Jorge Martín, 28.1. Atención, vuelta rápida para Martín, 28.1. Se ha puesto Pecco delante y ya está Pecco segundo, y Jorge Martín le responde con una vuelta rápida, 28.1, 28.2 para Pecco, 28.4 para Morbidelli, 28.5 para Márquez, 29.0 ya para Brad Binder. Vamos a ver cuándo tarda en llegar Márquez a posición de podio, porque ahora tiene delante suyo a 0.3 a Morbidelli. Atención. Sí, sí. Muy peligroso el Morbidelli ahí. Es muy peligroso, tío. Acaba de pasar a Binder, ahora está cuarto Márquez. Sí, Márquez está cuarto ya, P4 para Marc. Bueno, pues sigue mandando Jorge. Vamos a ver qué tiene Pecco o no. Si tiene algo más Pecco. No me jodas. ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, creo que Miller se ha ido por ahí, a la agricultura. Vamos a verlo. Y Bezzecchi se ha emparejado con Viñales. Vaya emparejamiento. Va séptimo y octavo Viñales. Sí, vaya. Se pone caliente la cosa, ¿no? Bueno, pues Di Giannantonio ha pasado a Viñales y atención que ya está encima de Bezzecchi, ¿eh? Atención. Sí. Hostia, ¿qué le ha pasado a Bezzecchi ahora? Bezzecchi al suelo, Manolo. Bezzecchi al suelo, Manolo. Bezzecchi se ha ido al suelo. Bueno, pues uno menos en la lucha, éramos 8, ahora son 7 y creo que Maverick se está quedando. Mala noticias para Maverick, que está en 29.5 Maverick Viñales. ¿Qué le ha pasado a Maverick? Sí. 29.5. Atención, que Márquez va a por Morbidelli. Atención, que Márquez va por Morbidelli, ¿eh? Tenemos a Márquez ya en posición de podio, creo. A ver. Sí, siempre le pasa esto, siempre le pasa, tío. Morbidelli no se deja pasar fácil, tío. Pues atención, que Márquez, bueno, liderando Jorge a 0 se va de Pecco, 28.2, 28.1. Pecco le ha recortado una décima en esta vuelta, pero de momento está aguantando bien Jorge Martín, a 0.8 a Pecco Bagnaia, y atención, a 1.7 a Marc Márquez. Atención, Marc Márquez pasando a una GP24 en la recta. Toma ya. Pasando en la recta a la GP24, Marc Márquez de Morbidelli, pero esto es por gas, lo hago en coña, ya sabéis por qué, por ese debate. Pues esta vez sí, Marc Márquez pasando a gas a Morbidelli y pasando en la recta, y ya está P3, Marc Márquez a 1.7 de Jorge Martín, a 0.8 de Pecco Bagnaia. Ya tenemos al trío Martín, Bagnaia y Márquez, que la porra mía era Márquez, Martín, Bagnaia. Veremos a ver si lo conseguimos o no. De momento, Jorge Martín. Esta es mi porra, Es mi porra esto, la que he dicho, Se acaba así. Cuidado, Oye, vuelta rápida para Márquez. 28.0 para Márquez. Vuelta rápida para Márquez, Manolo. Vuelta rápida para Márquez, que ahora empieza él a poner tensión en este triplete que diría la carrera. Márquez, estaban todos controlando la carrera con 28.2 y Márquez se acaba de marcar un 28.0 ahora mismo en esta vuelta y metiendo presión ya a Jorge Martín, a Bagnaia y a estos dos. Vamos a ver cómo llega Márquez a ellos, que está detrás de Pecco a 0.9 de Pecco. Marc Márquez, atención, 0.8 de Martín sobre Pecco y Pecco 0.8 sobre Márquez. Luego Morbidelli, Binder, Bastianini y Di Giannantonio, que está haciendo Di Giannantonio 28.4 justo con Bastianini. Luego Bastianini y Di Giannantonio están ahí atrás, pero yo creo que esa KTM va a sufrir, esa KTM de Binder a cabo unas vueltas, y a ver si van a llegar también Bastianini y Di Giannantonio, que tenían ritmo ayer también para estar más arriba, no como los primeros, pero sí que ritmo para estar cerca del podio estos dos pilotos. Atención, muchos rojos en el sector 2, Martín rojo sector 2, Bagnaia rojo sector 2, Márquez rojo sector 2, Morbidelli rojo sector 2, Bastianini rojo sector 2, Márquez más rápido ahora, recuperando una décima a Pecco y a Martín en este sector 2, ¿ok? Y atención, rojo todos en el sector 3. Bueno, esto se está animando la cosa, Manolo. Está la carrera estirada, tienen pista libre y se está animando la cosa. Están todos en el sector rojo, en el sector 3 están rojos. Y atención, que Marc Márquez está a 0.7 de Pecco, y Pecco se mantiene a 0.8 de Martín, Atención, que Márquez está llegando a Pecco. Atención.
Que va a llegar, sí, seguramente va a llegar. Márquez va muy bien. 27-9 para Marc Márquez, Manolo. Primer 27-9 para Marc Márquez. Primer 27-9 para Marc Márquez, que le recorta 3 décimas a Martín y 2 décimas a Peco, que Peco le ha recortado otra décima más a Jorge Martín. Ya está 0.6 Marc Márquez de Peco Bagnaia, recuperando posiciones y llegando al campeón del mundo y al candidato a campeón este año, Jorge Martín. 27-9 para Marc Márquez, que anima la fiesta. Atención, Morbidelli 28-0. Morbidelli, que no es manco, 28-0 detrás de Márquez, está haciendo Morbidelli más rápido que Peco y más rápido que Martín Morbidelli. Es increíble, es increíble. Binder 28-4, 28-5 para Bastianini, 28-5 para Di Giannantonio. Estos son los 5 primeros, y a partir de aquí 28-3 también Viñales, que parece que está recuperando Viñales, 28-3, y 28-6 ya para Raúl Fernández, 29 para Fabio Quartararo, que está top 10. Fabio Quartararo por delante de Johan Zarco, P11. Johan Zarco, P11, detrás de Quartararo, tío. Increíble, increíble. Sí, ya lo he visto antes. Ya estaba el décimo. Ahora va décimo. Tiene que pasar a Raúl Fernández. Y Zarco, bueno, pegado a él también, Zarco, con la Honda. Bueno, tómalo. Me está 0-8 para Bagnaia y 1-3 para Márquez. En un par de vueltas si sigue así, podrá adelantarlo. Morbidelli se queda, va deprisa, pero se queda. Está en un segundo de Marc Márquez ya. Sí, está quedando y está llegando Binder a Morbidelli. Sí. Y atención, atención, que Di Giannantonio empieza su batalla con Bastianini. Di Giannantonio, primer adelantamiento a Bastianini, atención, 0.8, atención, Márquez está encima, atención, que Márquez está encima de Peco, Manolo. Márquez encima de Peco, 0.3 ya, y se queda Morbidelli a 1.5 ya de Marc, y Binder está encima de Morbidelli. Atención, que Bastianini está en batalla ahora con Di Giannantonio. Atención, que vuelve a intentar Di Giannantonio, final de recta, se iguala otra vez y no puede al final de recta. Vamos a ver Márquez, que tarda en pasar a Peco Bagnaia. Vamos a ver esta lucha entre Márquez y Peco, por favor, imágenes. Márquez-Peco, está a 0.3 Márquez de Peco Bagnaia y le puede rascar puntos para el campeonato y Márquez y la victoria, pero Martín está muy fuerte, está liderando. Martín está a 0.8 y Martín, vamos a ver si tiene más ritmo para ir controlando o no esa distancia que le lleva a los dos perseguidores, Márquez y Peco Bagnaia. Atención, sector 3 rojo para Marc Márquez. Sí, lo que pasa es que yo lo que haría de Bagnaia, si Márquez lo adelanta, es pegarme a él. Quiero decirte, Márquez le ayudaría a llegar a San Martín. Absolutamente seguro. No creo que debería hacer lo que hicieron, jugarse el puesto. No. Espero que haya aprendido. Podría pasar eso, podría pasar. 27-7 para Marc Márquez. Vuelta rápida, la vuelta más rápida del fin de semana. 27-7 es una locura, Manolo. 27-7 para Marc Márquez es una locura. Acaba de hacer vuelta rápida Marc Márquez, 27-7. Y atención, el fallo de Marc Márquez en la salida. Han repetido las imágenes, que son unos cracks los de la realización. Y se ve que Márquez ha quitado el tiro-off en la salida, la ha tirado al suelo, se ha quedado abajo de la moto y el tiro-off ha hecho patinar a la rueda. Es increíble la imagen que ha sacado a Torna, me parece espectacular. Y el derrapaje de Marc Márquez en la salida ha sido por el tiro-off que se ha quedado en pista. Atención, Márquez, como abregas Marc Márquez en la recta, pasando a Peco en la recta. Marc Márquez no, casi no ha podido, se ha igualado, atención, y Peco frena más fuerte. Márquez está acosando a Peco Bagnaia, ha salido más fuerte de la recta, se ha emparejado, pero Peco ha frenado muy fuerte y ha conseguido mantener a raya a Marc Márquez, que lo va a pasar, es cuestión de tiempo. Marc Márquez está encima de Peco Bagnaia, está a 0.1 probando ya el adelantamiento al campeón del mundo. Atención, que Peco a 0.7 de Martín, ojo que esto se puede liar, hermano, se puede liar, que están recortando a Martín, Si Bagnaia se queda detrás de Márquez te lo va a llevar hasta Martín. A ver si es inteligente. Los campeones tienen que ser inteligentes también. Va mucho más rápido que él. Por lo tanto, ponte detrás, tío, y los tres a pelear con Martín. Eso no hay más que esa, tío. Sí, lo que pasa es que Peco está en una situación en la que está a 0.7, que tiene esa distancia para que el neumático no se le caliente, y si pasa Márquez, pues igual el neumático se le calienta. Vale. Entonces están defendiendo un poco esa postura, ¿no? Porque ese 0.7
se verá si se puede arrojar o no a final de carrera, que lo mantiene, es una distancia prudente, que la conservan para mantener el neumático fresco delantero, ¿vale? Entonces, si Marc se pone delante, ya le fastidia un poco esa táctica de que está haciendo Pecco, de seguir o no, bueno, que es una opción, lo que digo, Pero bueno, Bagnaia, atención, Bagnaia 27.9 responde, Bagnaia con 27.9, atención, Bagnaia responde con 27.9 y están a 0.6 de Jorge. Atención, Manolo, que esto se pone interesante, 0.6 de Jorge Martín, Pecco y Marc a 0.6 de Jorge. Parece que Pecco tiene algo más también, le ha dicho a Márquez, no me adelantes, que tengo algo más, que estoy controlando mi carrera, y sí que no, mantente a raya, pero veremos si Márquez lo va a hacer o no, porque ahora mismo sector 2 en rojo para Martín, sector rojo para Marc, para Pecco, y sector 3 no en rojo para Marc Márquez. Atención, que están a 0.6 persiguiendo a Marc, y Marc está encima, pegadísimo a Pecco Bagnaia. Vamos a ver si Marc no se le calienta el neumático delantero, que estas situaciones tan pegado al piloto hacen que el neumático se caliente, que suba la presión, pero Márquez está intentándolo, parece que no tiene ese problema, no está sufriendo ese problema de momento. Marc Márquez está pegado a Pecco para intentar pasarlo y irse por Jorge Martín, 0.6, se mantiene el 0.6, bueno. Márquez enganchadísimo a Pecco Bagnaia, 17 para el final, agónico esta situación, buena mejora de Pecco, no me esperaba a Pecco tan fuerte, la verdad, en esta carrera, pero está bastante bien de momento. Sí. Se acerca Martín, ha bajado una décima ahora. 0.5, atención, 0.2, ¿qué ha pasado con Martín? 0.2, atención, está a 0.2, Martín se ha equivocado en algún sitio porque ha bajado 3 décimas de golpe, atención, a 0.8, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí con Martín, por favor? 0.8, ¿qué ha pasado? Han perdido 6 décimas en nada, en un sector 6 décimas Martín. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha ido recto? Final de recta, atención, que está a 0.8, atención, que Márquez se sale la aspiración y no puede con Pecco. ¿Cómo frena Pecco Bagnaia? Atención. Martín se ha ido largo, a final de recta. Están enganchados, Manolo, están los tres en un pañuelo, 0.1, 0.2, los tres pegadísimos. Martín se ha ido largo a final de recta, está enganchado con Pecco y con Marc Márquez. Atención. No, Martín con problemas. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Y vuelve, bueno, pero ¿esto qué es? Martín y Pecco, ¿esto qué es? Táctica de Martín. Bueno, esto es un lío total, Martín se ha dejado pasar por Pecco, ha vuelto a pasar a Pecco, ahora Marc ha pasado a Pecco, Martín, Márquez, Pecco, ¿esto qué es? Una carrera muy bonita, es una carrera muy bonita. Pero esto lo ha hecho, a ver, yo entiendo que lo que ha hecho Martín es ayudar a que pase Márquez. Es que no entiendo, porque parecía que ha parado expresamente. Es que no lo entiendo. A lo mejor considera que no puede ir delante para calcular después al final cómo poder adelantarlos. Sí. Oye, Manolo, ¿esto ha sido una táctica de Jorge? ¿Ha sido una táctica de Jorge para que pase Marca a Pecco? Y llevarse a Marc para adelante. Es que no veo otra cosa, No veo otra cosa. Es que ha sido... Parecía que se le había roto la moto incluso a Martín, porque le han pasado muy fácil Pecco Bagnaia. Y ahora se van para adelante los dos. Se va Martín con Marc Márquez. Bueno, a ver, vamos a esperarnos un poco que no haya pasado algo y vuelva a pasarle ahora. No. Puede ser. Martín y Márquez pegados y Bagnaia se ha quedado un poquito ahora. Bueno, pues Pecco está detrás. Bueno, ojo lo que puede pasar ahora, Pecco está enganchado a Márquez. Atención, en rojo Martín, sector 2. En rojo Martín, sector 2, bueno, Morbidelli está a 3 segundos, tiene Binder a 0.6 y de Antonio a tal. O sea, que de Antonio como mucho puede llegar a P4. Yo creo que ya estamos descartados todos los demás. Nos centramos en Jorge Martín, en Marc Márquez y en Pecco Bagnaia. Que vaya situación. Más. 15 para el final. Martín ha parado, ha llegado Márquez, ha pasado a Pecco, le ha pasado a Pecco, ha vuelto a pasar a Pecco como si nada. Y Márquez ha pasado a Pecco Bagnaia. Le ha salido muy bien eso a Jorge Martín, no sé si lo ha hecho expresamente o no, pero ha salido perfecto, porque ahora mismo tiene el liderazgo, está manteniendo a raya a Marc Márquez, y Marc Márquez tiene atrás a Pecco Bagnaia, que ahora mismo está a 25 puntos, 25 puntos le sacaría a Pecco Bagnaia en esta situación Jorge Martín, Atención, porque ahora Márquez está detrás de Jorge a 0.2 y Pecco a 0.4. Eso están pegados los tres, y veremos si pueden llegar así durante más vueltas. Se queda Pecco a 0.5 de Marc, de Marc, y parece que Marc se va por Jorge, Atención, que Marc se va por Jorge, atención, Sí, va a una décima, pegado a él. Yo tengo parado esto, se me ha parado, pero
Parece que Bagnaia se queda un poco, pero está parado. Se queda un Se me ha poco. parado. Se queda un poco Sí. Peco, bueno, un poco 0.4, no sé si esa distancia de seguridad para el neumático, veremos, pero Peco se ha quedado un poquito de Marc y de Jorge Martín. Atención, atención. Márquez está detrás de Jorge, aguantando 25.4 por el sector 2. Martín apretando, Bagnaia apretando el sector 3. Ahora Márquez es más lento del sector 3, pero está detrás de Jorge. Peco se vuelve a juntar, está a 0.5. Se vuelve a juntar en esta frenada, pero se mantiene este 0.5. Ahora Márquez a 0.3 de Martín. Bueno. Vamos a ver cómo aguantan los neumáticos delanteros en esta situación en la que Jorge está en un momento realmente exquisito delante, mandando la carrera. Y atención, 27.8 para Jorge, 27.9 para Marc, 27.9 para Jorge Martín. Están volando literalmente los tres primeros en 27. En 27 los tres primeros. Sí. Es una pasada, es una pasada, ¿eh? Es una pasada el ritmo que están teniendo. Una pasada. Muy bonita. Muy bonito. Parece que Bagnaia se queda un poco porque va a medio segundo de Marc. Poco, es muy poco, pero bueno. 0.8, Pero... 0.8. Peco se queda, Manolo. 0.8, se ha quedado en el sector 1, ha fallado Peco y se ha ido a 0.8. El sector 1 ha fallado Peco en la frenada de la 1 y se ha quedado 0.8, Atención que Peco se queda a 0.8 de Marc, Ojito, Ojito. Bueno, esto va a ser difícil de controlar, esta situación de los neumáticos ahora, porque Márquez va a intentar adelantar a Martín, ya lo verás, va a intentar. Es muy delicada toda esta situación porque realmente son los tres candidatos, ¿vale? Márquez el menor, ¿no? Pero Bastianini ya no cuenta porque está en el séptimo, por lo tanto, a 6 segundos. Bonita carrera, muy bonita. Un segundo Bagnaia de Martín. Bueno, ahí está Gian Antonio, que se va largo de Gian Antonio, y le pasan dos. Se pasa Binder y Bastianini y Miller. Buah, le han pasado tres a Gian Antonio, que estaba arriba y ha vuelto otra vez a P7 de Gian Antonio. Le va a costar a Gian Antonio pasar a estos pilotos, está jodido el hombro, pero ahí está el tío tirando para intentar ser la GP23 más cerca de Marc Márquez. Atención, 27.8 para Jorge, 27.8 para Márquez y 28.2 para Peco Bagnaia, a 0.8 de Marc, a 0.8 de Marc Peco Bagnaia, y parece que es cosa de dos, parece que es cosa de Martín y de Marc Márquez. Vamos a ver. Sí, lo creo que es así. Creo que es así. Márquez es uno de los candidatos más importantes para ganar siempre Phillip Island, por lo tanto, si Martín lo gana aquí, encamina el título de forma muy fuerte, muy poderosa. 0-1 Márquez ahora de Martín. Lo va a intentar. Sí. Esperemos que no pase nada raro, ¿vale? Porque no sería bueno para el campeonato. Vamos a ver. Bagnaia a 0.8. Ahora viene el sector 2 rojo para Peco. Parece que está intentando cortar una décima al sector 2. Peco más rápido que ellos al sector 2. El sector 2. Sector 3 vuelve a perder otra décima a Peco Bagnaia, está haciendo la goma a Peco, parece que le está costando a Peco, está yendo más con el gancho, y Jorge Martín liderando la carrera por delante de Marc Márquez, que veremos cómo se gastan estos dos al final, cómo se juegan la carrera los dos, porque Márquez va a querer ganar obviamente, y está ahí aguantando detrás de Jorge a 0.2, 0.9 para Peco, vuelve a ceder 0.9 otra décima más Peco Bagnaia, que se va casi al segundo ya de Marc Márquez. Atención, 27.9 para Jorge, 27.8 para Marc, 27.9 para Peco Bagnaia, que sigue ahí con el 27, pero una decimita más lento que ellos, casi una decimita, perdiendo el terreno sobre Marc, que está a 1.0 ya de Marc. Peco está a 1.0 ya de Marc, Atención. Lo está pasando mal, Peco, lo está pasando mal. Va casi al límite de sus posibilidades. Es una carrera dura para él, dura porque ve que Martín se marcha. Oye, Manolo, me parece una locura lo que ha hecho Martín de parar que llegue Marc, o sea, me ha parecido de locos, O sea, esto es tener la carrera totalmente controlada, Veremos si al final sale bien, pero ha sido una acción de libro, de Ángel Nieto total, O sea, de pararse... Total. Es que brutal. Te lo iba a decir, no, digo, esto lo ha aprendido de Nieto esto, tío. Sí. La verdad, brutal. Vamos a ver si le sale bien la jugada, ¿no? De momento está liderando la carrera por delante de Marc, faltan 11 para el final. Y bueno, Peco está recortando a la segunda, a 0.9 otra vez, haciendo la goma a Peco Bagnaia, pero si lo va a tener difícil, yo creo. Hoy están estos dos muy fuertes, Marc Márquez y Jorge Martín.
A ver cómo Márquez reacciona sigue. Martín. Cuando Márquez lo intente, a ver cómo reacciona Martín. Va a ser interesante esto. Pero lo va a intentar, Marc. Lo Le va a envían intentar, lo va a al intentar. dashboard Rider Behind 4 a Martín. Yo creo que a ninguno de ellos les queda nada. O sea, van a lo que pueden, ¿vale? Es que Y a va, 27. sí, Didi. va a ser muy importante el tema de los neumáticos. Vamos a ver. Bueno, Bagnaia 1.3, Manolo. Bye bye Mundial. Bye bye Gran Premio para Pecco Bagnaia, que se va a 25 puntos. Y atención, Sí. que Márquez ahora tiene la posibilidad de restarle o no más puntos a Jorge, que va entre españoles. Bueno, Manolo, situación. ¿Va a pasar Márquez a Jorge Sí. o va a mantenerse esta situación para que Jorge le saque más puntos a Pecco Bagnaia? Yo creo que Márquez va a hacer su carrera y Márquez va a querer ganar, pero situación realmente comprometida ahora, la de Marc Márquez, que está entre medio de los dos que se juegan el título, restándole puntos a Pecco Bagnaia, que son importantísimos, que está a 25 puntos de Jorge Martín ahora, ¿eh? Martín liderando 0.2 de Marc y se va a Pecco, 1.5. Pecco tira, Manolo, Pecco tira la toalla, creo, ¿eh? Parece que Pecco tira la toalla, ¿eh? 1.5, ¿eh? 1.5, de Pecco, ¿eh? Y esto ya es una distancia ya, complicada, ¿eh? 1.5, ¿eh? Claro, porque van a un ritmo muy fuerte, Martín y Márquez. Y Bagnaia aquí ya se demostró también en la sprint que no es uno de los circuitos favoritos. Por lo tanto, saliendo así, sale limpio, sale vivo. Es muy importante para él salir vivo de aquí. Él no puede cometer un error, por ejemplo, ahora y hacer un 0. Imposible, no lo puede hacer. Y él lo sabe. Es que cada vez que pasen más vueltas es más favorable a Márquez porque se siente más cómodo con el depósito vacío y con el neumático usado Marc Márquez, ¿eh? O sea que esto juega a favor de Márquez y parece que si sigue así, que está a 0.1, bueno, Manolo, ahora está a 0.1 Márquez, está enganchado a Jorge. Jorge se ha ido largo, ojo que esto es para Márquez, Manolo, esto es para Márquez, esto va a ser para Márquez, está Jorge alargando las trazadas y Márquez está cómodo detrás de él, creo que esto va a ser para Márquez, atención, 0.1 de Márquez, vamos a ver si hay sorpaso o no, y a 2 segundos Pecco Bagnaia, Pecco está en caída libre, 29-1 para Pecco, Ojo, 29 para Pecco, ojo que Pecco, bueno, espérate, Manolo, que Pecco puede caer en picado, ojo, es que está en 29-1 Pecco Bagnaia, un segundo más lento que ellos casi, 2 segundos, lo que pasa, no, pero él ha tomado la decisión, ha dicho no puedo, tengo un podio asegurado y esto es como tengo que salir de aquí. Si hubiera querido ir a por Martín y a por Márquez, tendría que haber superado su límite, o sea, ir al límite de la moto arriesgando una caída y no puede permitírselo. Es normal lo que está haciendo Pecco. Bueno, a 2.1 está yendo mucho más lento Pecco ahora, mucho más lento. Y claro, Márquez yo creo que Márquez está muy tranquilo detrás de Jorge. Yo creo que Márquez está dando cuenta que este Gran Premio puede ser para él, porque está muy tranquilo detrás de Jorge Martín, Atención, los neumáticos que están ya en su fase de bajón, Atención, además tiene que Martín sabe perfectamente que no puede tener una caída si Márquez intenta pasarle, él no puede superar sus límites porque necesita puntos. Ninguno de los dos, ni Martín ni Bagnaia, puede permitirse un 0. Ninguno de los dos. Marc también lo sabe y juega con ello. Muy inteligente. Atención, Manolo, que estamos en una situación de neumáticos, se están yendo bastante más lentos, han bajado medio segundo en esta vuelta, 28.4 para Jorge, 28.3 para Marc, 28.8 para Pecco, han bajado medio segundo el ritmo, los neumáticos están en su fase final, ojo que los neumáticos están bajando y Marc está enganchadísimo a Jorge Martín, creo que va a ser cuestión de momentos de que pase marca a Jorge, porque los neumáticos están bajando y eso es factor Márquez total, Bastianini ya está reaccionando por atrás, Bastianini ya está cuarto, ha pasado a Morbidelli, atención, y estamos en fase de neumáticos, atención, que ahora hay reacción de Jorge Martín en sector 2, en rojo sector 2 para Jorge Martín, que le saca una décima Márquez, pero vamos a ver si tiene o no Jorge Martín algo más, porque está respondiendo, ahora está respondiendo Jorge Martín a Márquez, atención, sector 2 en rojo le saca 0.2, atención, se Márquez, atención, sector 2 en rojo le saca 0.2, atención, sector 2 en rojo para Jorge Martín, vamos a ver el tiempo que hace en esta vuelta, porque estamos en un momento ya de drop de neumáticos, 8 para el final, esta neumático no está aprobado a tantas vueltas, no se sabe qué bajón iba a tener, hay mucha más temperatura en pista respecto a ayer y podía ser que los neumáticos se fuesen al traste, vamos a ver, porque los demás pilotos están ya en casi en 29 y atención, 28.1, 28.2, 28.5,
recuperación de Jorge 28-1, 28-2, que le saca 0.1 a Marc, pero esto creo que va a ser cuestión de vueltas porque esta reacción no ha sido exactamente un 27, ha sido un 28-1. Vamos a ver si Jorge, porque hasta Jorge esforzándose, se ve Jorge más esforzando en la moto, más tenso en la moto y Marc más relajado. Yo veo a un Marc más relajado y veremos si esto va a ser cuestión de tiempo que pase a Jorge Martín o no, porque da la sensación de que Marc Márquez tiene la carrera casi controlada. Martín parece un poco más forzado que Marc Márquez ahí liderando la carrera, cuando normalmente el que va adelante es el que va más relajado siempre, por el que tiene la carrera controlada en esta situación. No creo que no es así en este momento. Creo que Marc está acosando a Jorge Martín y creo que esto va a ser una lucha de titanes en nada. Vamos a ver si Marc lo intenta, Manolo. Está nervioso, yo creo, Martín, pensando que sabe que lleva a Bagnaia a 10 puntos ahora en este momento y sabe que Márquez le va a intentar pasar y está dudando en cómo afrontar esa situación. Sí, se resiste arriesgando una caída o algo así, o lo deja y aprovecha solo la distancia que le lleva a Pecco. No sé lo que haría en esa situación, pero no es bueno para un piloto que va rodando el líder esa tensión que está viviendo ahora. Márquez no más vive esa tensión, porque él tiene mucha diferencia todavía y realmente no le importa, quiere ganar y es normal. Bueno, pues ya es cosa de dos. Pecco está a 3.3, Pecco de Márquez, brutal, y mantiene a 7 segundos a Bastianini. O sea que Pecco, es lo que tú dices, está contando el podio, él se queda en el podio, tira toalla, y es cosa de dos. Pecco, Jorge Martín y Marc Márquez. Atención, 28-1 para los dos, 28-1 para los dos y 28-7 para Pecco. Y esto es cosa de dos, 0.1 de Márquez. Veremos a ver si a 5 del final Márquez lo pasa y a ver qué pasa aquí, porque está liderando a Jorge, pero Márquez se le ve bastante relajado detrás de Jorge Martín y me extraña mucho que tan pegado a Pecco y tan pegado a Jorge, Márquez no esté sufriendo con el neumático delantero. Lo debe tener muy bien controlado. Bueno, igual está controlando eso Márquez porque no puede salirse del rango del neumático, porque me extraña mucho que Márquez se mantenga tanto rato detrás de los pilotos sin buscar aire limpio, y a veces es para intentar no salirse del rango, porque necesitan pasar las vueltas para mantenerse en rango del neumático delantero. Veremos Marc qué dice del neumático delantero, porque es muy raro mantenerse tantas vueltas detrás de un piloto. Ahí sí, está enganchadísimo. Sí, total. Lo va a intentar. 6 para la final. Márquez. Lo que podemos deducir de esta carrera también, aparte de la carrera, es que Márquez es candidato para el año que viene. Esto está clarísimo y es evidente, ¿vale? Total, malo, total. Circuito de izquierdas, circuito de Márquez, circuito en el que cada vez que llega un circuito de los suyos cumple con sus expectativas, y aquí está luchando por la victoria con Jorge Martín, Marc Márquez, luchando con Jorge Martín, a 5 ya para el final, 0.1, y se quedan solos en la lucha por la victoria en esta carrera, 5 para el final cuando pasen por meta. Y veremos cómo reacciona Marc a este ataque o no, porque hay ese factor, ¿no?, de los puntos, ¿eh? No sé si va a ser Marc un piloto que quiera interactuar en el Mundial o no. No lo creo de Marc, no lo creo en este momento, básicamente porque no le va a nada, ni con uno ni con otro, pero ahí está Marc manteniéndose detrás. Esto lo veremos ahora. Si Márquez intenta pasar la mano a Martín, es que realmente, aparte de ganar el título, le interesa el título, digamos, la carrera, le interesa cortar distancias por alguna razón, ¿vale? O sea que vamos a verlo. Vamos a ver lo que piensa. Y Brad Binder, muy bien, P4, Brad Binder está en lucha con Bastianini. Pues Binder parecía que Bastianini sigue adelante, pero Brad Binder está a P4. Mira, que no se ha caído nadie hoy. O sea, es un P4 real. Bueno, se ha caído Bezzecchi, pero bueno. Pero yo no creo que Bezzecchi estaba al final tan arriba. Pero buena resultado de Binder, KTM, cuarta aquí, bueno, a 12 segundos, pero bueno. Pero ahí luchando Binder con Bastianini. Ahora Di Giannantonio ha pasado a Morbidelli, ya está P6 de Giannantonio otra vez. Vale, y atención, atención Manolo, que esto se pone ya 0.062 de Jorge sobre Márquez. Atención, que está pegadísimo Márquez a Jorge Martín, ¿eh? Vamos a ver si lo intenta pasar o no. Ya que nos tiene aquí en vilo, Márquez. ¿Lo vas a pasar o no, tío? ¿Lo vas a pasar o no? Porque estamos de aquí, te vemos relajadísimo detrás de Jorge Martín. Está relajadísimo, tío. Es que se le ve
fácil, se le ve fácil detrás de Jorge. Yo lo veo fácil, bueno, fácil, entre comillas, ¿eh? O sea, se le ve más fácil a Marc que a Jorge Martín. Yo lo veo así. No sé vosotros cómo lo estáis viendo, pero se le ve a Marc bastante controlando la situación y esperando el momento. Sí. ¿Qué espera Márquez? Lo que pasa es que lo terrible es que va a pasar, ¿vale? ¿Qué va a pasar? Porque Márquez es evidente que lo va a intentar. Eso es lo más incógnita de esta carrera. A ver qué pasa. Sí. Es que, a ver qué pasa. Creo que Márquez tiene algo más que Martín, pero lo va a intentar. Hay que tener en cuenta que Martín es el líder y está luchando por el campeonato con Bagnaia. O sea, todo esto es muy complicado, tío. Es que se lo come. Es que va, a ver, Márquez va sobradísimo, tío. Va sobradísimo ahora mismo. En esta vuelta va sobradísimo Marc Márquez. 28-3. Y ya está. Primero Marc Márquez. Era clarísimo. Primero Marc Márquez, Manolo, y se va Márquez. Vamos a ver la respuesta de Jorge Martín. Vamos a ver la respuesta de Jorge Martín a esta situación. Marc Márquez liderando la carrera en Australia, 4 para el final. Hemos dicho 5 vueltas para el final. A las últimas 5, pues mira, a falta de 4, ha pasado por 5 por meta. ¡Pam! Márquez se pone primero. Y a ver si es un cálculo de presión de neumático o qué. Jorge Martín detrás ahora de Marc Márquez. Atención que Martín se resiste. Atención, Martín quiere devolver la posición, quiere recuperar la posición de Marc, Atención, Jorge Martín, que no cede. Atención, está enganchado Jorge Martín a Marc Márquez. Vamos a ver la respuesta de Jorge Martín. Atención, 3 para el final. Marc Márquez liderando. Sale Jorge Martín. Atención. Esperemos que no hagan ninguna tontería, ninguno de los dos, tío. Es puro nervio esto, que no hagan tonterías. Pasada final de recta de Jorge Martín a Marc Márquez. Pasada final de recta de Jorge Martín a Marc Márquez. Pasada final de recta de Jorge Martín a Marc Márquez. Tenemos debate de velocidad de las motos ahora. Atención, porque lo ha pasado a final de recta por velocidad. Y veremos a ver qué es lo que pasa después en los debates de la GP23 y 24, porque ha sido una pasada. Ha pasado Marc Márquez a Morbidelli antes en la recta, y ahora Martín pasa a Marc Márquez también en la recta. Atención, porque Márquez se la devuelve. ¡Buah! ¿Cómo ha entrado Márquez? ¿Cómo ha entrado Márquez en la 4? ¿Cómo ha entrado Márquez en la 4 en la de derechas? ¿Cómo ha entrado Márquez? Madre mía, ¿cómo le ha entrado Márquez? Increíble. Recupera la posición Márquez en la 4 entrando a saco contra Jorge Martín. Nada, aquí no hay ayudas. Y Borsoi diciendo que no con la cabeza. Con la cabeza. Impresionante. Impresionante carrera, tío. Impresionante. Madre mía, increíble, Pecco, viendo cómo Marc le está ayudando en este mundial. ¿Quién lo le iba a decir? Marc Márquez ayudando a Pecco Bagnaia de manera indirecta, pero ayudándole en esta carrera tan floja de Pecco, que está a 7 segundos de Jorge Martín, Flipas, a 7 segundos, y tiene a 5 a Di Giannantonio, que ya está cuarto de Di Giannantonio. Al final Di Giannantonio ha pasado todo, le ha costado un mundo a Di Giannantonio, pues ya está cuarto, ahora a 27-9. Es que flipas. Di Giannantonio 27-9, tío. Estoy flipando con Di Giannantonio. 27-9 para Di Giannantonio. Que ojo que puede pillar a Pecco, Le está sacando 2 segundos casi a Pecco, por vuelta. Ojo Di Giannantonio, que está a 5 de Pecco. No creo, pero es que le ha sacado 2 segundos, No, pero porque Pecco sabe perfectamente que se ha rendido para tercero, ¿vale? Y por lo tanto tiene algo más. Si se da cuenta de que viene... Sí, dime. Perdona. Sigue. No, creo que Pecco tiene un poco más. Si ve que se acerca a Gian Antonio, dará eso más. Lo que pasa es que ahora no lo quiere hacer porque sabe que no puede con los que están delante, nada más. Medio segundo de Martín, cuidado, Medio segundo, Márquez, de Martín. Bueno, Manolo, esto está que arde. 0.4, 7 segundos a 5. Tiene a 5 Di Giannantonio de Pecco. Le va a faltar vueltas a Di Giannantonio. Pero 27-9 para Di Giannantonio y 28-1 para Bastianini. Están ahora volando Bastianini y Di Giannantonio, pero es muy tarde ya. A 4.9. Pues nada, aquí liderando la carrera Marc Márquez por detrás de Jorge Martín. Jorge Martín lo está intentando, está buscando hueco, pero lo va a tener muy difícil. Atención con Jorge Martín, que no haga una tontería, Jorge Martín, porque te gana la carrera, porque después sabes lo que pasa. Ya. Ahora, si hubiera algo, Bagnaia saldría campeón, tío. O sea, de verdad que tienen que usar la cabeza esos dos, es evidente. Bagnaia lo ha hecho. Un campeón tiene que usar la cabeza, ¿vale? El líder se separa un poco más de Bagnaia. Sí, 2 vueltas. 0-4. Ya está, Manolo. 2 para el final. Last lap. Marc Márquez se va por la victoria. Jorge Martín enganchado ahora a Marc, pero parece que va a ser difícil. Marc Márquez directo a la victoria por delante de Jorge Martín.
por de Jorge Martín, y Pecco ya resignado a 8 segundos y Di Giannantonio a 4 de Pecco, a 3.7 de Pecco. No va a pillar a Di Giannantonio, a Pecco, pero le ha ido un pelo a Pecco le ha ido un pelo con lo de Di Giannantonio, porque, bueno, no sé si lo hubiese pasado porque son amigos, pero le ha ido un pelo porque está en caída libre Pecco Bagnaia, y ahí está Marc Márquez a 0.7, Martín, yo cede Martín cede, victoria, va a ser la victoria para Márquez va a ser seguramente, porque Martín ya está a 0.7 y no creo que vaya a intentar nada, sería de locos intentar algo y perder esos puntos, porque la tiene Pecco detrás. Que hubiera llegado al final en la curva de izquierdas larga y salir de rebufo, pero parece que no. Parece Bueno, que pues no, pero sería el sitio, ¿vale? Marc se va para la victoria, y Jorge Martín resignado segunda posición. Ha sido el día de Márquez, en las curvas de izquierdas ha sido brutal como recortaba metros Marc Márquez, ese estilo de izquierdas que tiene, que pilota de manera excelente Marc con esta moto, recordando metros y siendo mucho menos trazada que los demás. Y atención, última curva para Marc, last corner, atención, Marc Márquez, que va a ganar de manera brillante en Australia. Es así, victoria sin ningún pero, Marc Márquez ganando a Jorge Martín y a Pecco Bagnaia en Australia. Marc Márquez mostrando su candidatura, como dice Manolo, al año que viene al Mundial, ganando ahora sí, sin ningún tipo de peros, a Pecco Bagnaia y a Jorge Martín y a Pecco Bagnaia en Australia. Carrerón de Marc Márquez, la cara de Gigi, circunstancia, y Pecco resignado hoy, cediendo puntos con Jorge Martín otra vez más, que se irá a casi 22 puntos seguramente, a 20 puntos se va a ir, yo creo, de campeonato, y Marc Márquez contento celebrándolo con Jorge Martín, que lo ha intentado pero no ha podido. Se veía Márquez muy relajado detrás de Jorge, y Márquez ha esperado su momento para decirle bye bye Jorge, bye Pecco, y el que viene contad conmigo para el Mundial. Ahí Gresini celebrándolo por todo lo alto, fiestón en Gresini hoy, y Marc Márquez vamos, súper contento por esta victoria, que sí que es una victoria ya realmente sin ningún pero, sin ninguna situación perfecta. Circuito sí que le va bien a él, pero condiciones normales. Pecco ha estado con su oportunidad, Jorge Martín también, no hay nada que decir como en Motorland o como en Misano, aquella carrera de la lluvia. Aquí ha sido una carrera real, circuito de izquierdas, y Marc Márquez mostrando su potencial con la GP23 a Pecco y a Jorge. Manolo. Muy grande. Hemos visto el futuro, ¿vale? Que tenemos un candidato fortísimo para el año que viene, y hacer lo que ha hecho hoy es a demostrar que todavía tiene algo más, porque fíjate que en la última vuelta Martín ha quedado un segundo, es decir, los dos candidatos al título en esta carrera se le han rendido. Es muy importante tener en cuenta eso, una carrera muy, muy bonita en la que se ha demostrado que el título está todavía muy en el aire. De alguna manera Márquez le ha ayudado a Martín al meterse en medio, pero Bagnaia ya puede estar contento de que Márquez haya ganado para restarle puntos a Martín. O sea que todo esto es un juego de ajedrez que lo están jugando muy bien, sobre todo Marc, yo creo. Repasamos clasificación: Márquez, Martín, Bagnaia, Di Giannantonio, Bastianini, Morbidelli, Binder, Viñales, Quartararo, Raúl Fernández, Jack Miller, Johan Zarco, Alex Rins, Marini, Alex Márquez. Lo de Alex Márquez es tremendo, ¿no, tío? Alex Espargaró, bueno, más tremendo todavía, Alex Espargaró, Augusto Fernández, Nakagami y Bezzecchi al final. Bueno, pues vamos a ver cómo queda el Mundial. Ahora os lo voy a poner en pantalla si puedo, si me dejan la aplicación, a ver cómo queda esto. Leaf Classification. Vamos a ver cómo queda esto. Leaf Classification. Leaf Wall Standing. Ahí está. Martín, 20 puntos. Atención a Pecco Bagnaia, 79. A Marc Márquez, que se va a 14 de Bastianini. Le ha metido 14 a Bastianini. Ojito, 14 puntos le ha metido a Bastianini en esta carrera, que se afianza en la P3. Esto es importante, la P3 para Marc. Yo creo que es importante. Tercero detrás de Jorge y de Pecco. Es más bonito, obviamente. Y decir que solo han ganado ellos dos al final en el Mundial. Y 20 puntos de Martín sobre Pecco Bagnaia, que llegábamos a 16, llegamos a 10 y se van a 20 puntos de Australia. Pinta bien el Mundial para Jorge. Y contento Jorge Martín celebrándolo aquí ahora. Y Marc Márquez, como dice Manolo, presentando su candidatura ya, eso sí, para el año que viene. Ojo que estoy aquí, ojo que estoy aquí. Hostia, el brazo, tío. Sin duda. Estamos viendo un gran Márquez, el retorno de un gran Márquez. Y yo estoy absolutamente satisfecho y contento. Supongo que los aficionados también, porque se apunta a una temporada apasionante.
Bueno, pues ahí llega Márquez, fiesta total Claro. en el pit lane con Marc. Su equipo tiene que estar absolutamente desbordado porque Flipando. jamás se podrían haber imaginado algo así, que los hace grandes a ellos, porque lógicamente Márquez es mucho, pero el equipo se está comportando muy bien con él, excepto lo que pasó con el tema del incendio. Claro, hay que contar que Márquez ha tenido un par de 3-0, ¿vale? Y uno de ellos la caída con Bagnaia, pero sobre todo el incendio de la moto. Si no fuera así, esas dos cosas, pues claro, siempre se puede hablar de si no hubiera pasado esto o aquello, pero es la realidad. Márquez estaría luchando por el título pegado a ellos en este momento. Me he equivocado, joder. Perdón, me he cerrado la pestaña sin darme cuenta y se me ha cerrado aquí. Un Sí, momento, se ¿eh? te ha apagado el teléfono, me Sí, parece, sí, ¿no? ya está, sí. Ahora, vale, vale. Bueno, Oye, pues Manolo, el tenemos momento de dentro, la salida sí, de Marc ha sido brutal, lo del tear-off. Cuando sí. se ha sacado Pero, el bueno, tear-off, ¿lo eso has visto en la pasa, ¿eh? pantalla? No. Eso pasa, tío. Le patina la moto porque Sí, tira sí, el sí. tear-off. Pero, Atención. sí. Esto ha pasado Sí, sí, muchas sí, veces a sí, muchos sí. pilotos, pero Qué fuerte, haberlo hecho tío. ahí, Qué fuerte, precisamente, tío. tío, Qué tendría que haber fuerte. esperado un poquito más. O no haberlo Qué hecho. fuerte. Sencillamente, habérselo dado a Estamos alguien. narrando, he dicho, ¿qué mira Márquez? ¿Qué mira Márquez? ¿Qué mira Márquez? Pues miraba el Sí, tear-off, sí, sí, sí. ¿sabes? Y ya Sí, os sí, sabéis que sí, era el sí, sí. tear-off, ¿sabes? Qué Sí, fuerte, sí. tío, qué fuerte. Oye, lo de Alex Márquez y Alex Espargaró me parece un naufragio total, ¿eh? Vaya tela, ¿eh? Los dos súper atrás, tío. La Aprilia y la Ducati de Alex Márquez, ¿eh? Qué fuerte. Y su Bueno, hermano ahí ganando, tío. estos dos, yo creo, no lo sé exactamente, pero yo creo de los que de alguna manera Carmelo dijo el otro día que habría algunos pilotos que no deberían estar. Creo que se refería a ellos, en mi opinión, Ah, puedo estar sí. equivocado, claro. Sí, yo creo que sí. Bueno, lo de Alex ya está claro que no estará, ¿vale? Pero lo de Alex también lo creo, ¿vale? Hay un momento en que te das cuenta, todo el mundo se da cuenta que a pesar de que Alex lo hizo muy bien, sobre todo en un entreno. ¿Se me Bueno, oye? ¿Me oigo? eras tú. Nos hemos puesto YouTube y eras tú que hablabas. Está Peco Vale. Bañaya hablando en las cámaras. Vamos a ver qué dice Peco. Que bueno, 20 puntos, ¿eh? No es mucho todavía. Todavía Nada, dice. tiene... Nada. Era Ha difícil, hecho... así que bueno, lo damos por bueno. Ahora tenemos dos carreras donde me siento mucho mejor a nivel de sensaciones. Hemos sido capaces de mejorar un poco. Lo he intentado todo. He dejado todo para que... Pero empezaba a tener muchas dificultades en la entrada de las curvas y os lo han hecho mejor que nosotros. Bueno, yo creo que estaba claro que sin ese apoyo delantero iba a sufrir este chico aquí y estaba claro. O sea que poco más que añadir. Vale, en esto Peco ha dicho que no, que tenía ese problema delante, que no podía. Cuando ha visto que iba de culo, ha dicho bye bye, ahí me quedo atrás y hoy carrera para vosotros y espera en las dos próximas recortarle los puntos a Jorge Martín. Lo tiene mal porque en Valencia también es un circuito de Jorge Martín. Tiene que recuperarle 20 puntos en dos carreras, ¿eh? Ahí Marc Márquez saludando a Jorge Martín. Espeleta ahí por ahí. ¿Cuánta gente en la pista, tío? La pista está invadida de gente ahora. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Ahora que has hablado, mientras me cortas cuando puedas, cuando te interese, ¿vale? Ahora que me dices esto, me han mandado un aviso de bullying en Facebook, ¿vale? Es muy curioso esto. Un aviso de bullying, que era bullying lo que había dicho, cuando dije que de hace tiempo que iban a dedicar una curva en Jerez a Espeleta y que me parecía que era un deterioro y que esto es bullying. ¿Qué te parece, tío? No puedes ni opinar siquiera ya. O sea, Bueno, Martín diciendo que no tiene las sensaciones de ayer. Cuando Vandrón Tepeco tire más fuerte después.
Bueno, pues nada, que más no tiene nada que perder. El sí lo intenté y tal, pero nada. Poco que decir. Segunda posición. 10 puntos. Y vamos a Tailandia. Un circuito que me encanta. Bueno, pues nada, Jorge Martín no ha dicho nada de esa acción en la que no sé qué ha hecho, pero según él no tenía ritmo y luego después de pasarle Peco se ha motivado otra vez, ha dicho que no ha sido algo provocado, lo que he entendido yo, ha sido algo que no iba bien él, se la ha cerrado adelante y luego cuando ha pasado Peco ha vuelto a reaccionar. Se ve que ha sido un error, ¿vale? De algo de la moto, pero ha parecido desde fuera otra cosa, ¿vale? Cuando iba primero y ha perdido 6 décimas en un sector, ¿vale? Ha sido una cosa muy rara. Bueno, habla más Márquez, Manolo. Vuelve a reinar en la isla, dice Pablo Juan Arena. Sí. Secreto taquillazo. Está muy contento, está muy contento. Normal, normal, tío. Siempre Normal. ocurre algo, pero esta vez nunca me quito el tiro-off en la parrilla. Bueno, cuando estaba buscando el dispositivo, el hotshot tenía algo. Bueno, pues ya sabía que era el tiro-off, él lo vio, por eso intentó quitarlo, ¿vale? Cuando miraba para abajo, hemos dicho en la salida que estaba mirando algo. Pero bueno, dice que pensaba que era imposible que sea Jorge. En la sexta vuelta empecé a tener mejor ritmo. Es verdad que Jorge ha apretado toda la carrera. Vale, ha guardado goma al final. Vale, pues ha guardado goma al final para. Está guardando goma para el final, según Márquez, ¿vale? Para atacar al final, ¿vale? Así que carrera controladísima de Márquez, yo creo, y poco más que añadir. Era, mira, la porra acertada. He puesto a Márquez Martín Bañaya, he puesto yo, ¿no? Creo que sí, ¿no? A ver. Creo que he puesto eso, ¿no? La porra. Creo que sí, ¿no? Martín Bañaya. Márquez Martín Bañaya. Mucha gente ha acertado la porra, porque era bastante previsible hoy esta porra, ¿vale? Pero bueno, ahí está. He acertado la porra, el triplete. O sea que mucha gente habrá acertado la porra, pero si todos aciertan y yo también, pues eso que no me sacan ventaja y mantengo posición, ¿vale? En mi porra, ¿vale? Bueno, Manolo, pues nada más que añadir. 5:50 de la mañana. Victoria de Márquez en Australia, algo que estaba la previsión. ¿Qué pasa es esto? Márquez ganar aquí. Lo ha ganado de manera bastante clara, no ha sido una paliza, pero ha sido una carrera clara. Sí que yo creo que ha sido. El tiempo no refleja el potencial de Márquez, yo creo que es un poco más lo que podía haber sacado a Jorge Martín, pero vamos, victoria. Y lo que tú dices, tío, esta carrera es una carrera en la que no hay factores que digan, bueno, es que ha ganado porque el factor del neumático. No, aquí pocos factores hay que añadir. Es una victoria clara con la GB23. Y encima Martín lo ha pasado la recta en una vez, que bueno, hay que analizarlo eso, ¿no? Pero candidato total para el 25, Manolo, ¿eh? Sin duda, sin duda. Ha vuelto el gran Márquez. Y seguramente lo tendremos para un par de años después. Muy bien, Manuel, pues nada, ya vamos a dejarlo aquí ya y gracias a todos por estar aquí a estas horas de la mañana. Ha sido intenso, al principio me ha costado porque eran las 4 y digo, bueno, era como, veía las 4 y digo, bueno, ¿qué me está pasando, no? Pero cuando ahora empezó la carrera, pues ha sido todo muy, muy emocionante. Al final ha sido un poco más aburrido en el aspecto de que no pasaba nada, ¿no? Eran ritmos ya que estaban cayendo, ¿no? Y Márquez, adelanta ya, ¿no? Bueno, atención, que está hablando aquí Márquez. Está hablando del tiro-off. Tacho spinning, la Blani en italiano. Un mosquito súper grande, ¿eh? Bueno, están ahí viendo las imágenes, los tres, en el podio.
Bueno, pues nada, comentando la carrera, Jorge Martín, Peco Bagnaia y Marc Márquez, aquí viendo las imágenes antes del podio. Nos esperan grandes carreras, tío. 3 o 4 estas que faltan. Grandes carreras. La Sí, próxima sí. es el fin de semana que viene en Chang, ¿no? En Chang. En Chang. Sí. Vale. En Chang, sí. Creo que la carrera es a las 9 de la mañana, a las 8 de la mañana, que ya es un horario más normal que este. Pero bueno, sí. Bueno, ahí Márquez entrándole con toda a Jorge Martín, tío. La Aldeguer, dice, la Aldeguer. Joder, la Aldeguer ha sido muy bestia, ¿eh? No tiene nada que ver con la Aldeguer, ¿eh? Pero bueno, entra bastante apurado Marc y se van bastante fuera los dos, ¿eh? Sí. Pero muy bien, muy bonito. Sí, señor. Bueno, chicos, pues ya está. Manolo, así queda el Mundial. Martín, 20 puntos a Peco, que repito, este año pinta a Madrid, el título. Veremos si va a ser así, pero pinta, mira, ahí está Agostini, con todos. Agostini. Y se van para el podio, ahí está el jefe del equipo de Gresini y nada, Manolo. Pues nada, aquí lo vamos a dejar celebrando el podio, victoria de Marc Márquez delante de Jorge Martín y Peco Bagnaia, más líder Jorge Martín, faltan 3 carreras, dice Peco que le va mejor en Chang, pero Jorge Martín acaba de decir que a él también le gusta mucho, o sea, que se pongan de acuerdo, pero va a ser difícil seguramente recordarle esos 20 puntos a Jorge Martín y más con un Marc Márquez que está más protagonista que en otros grandes premios en este final de temporada. Y nada, Manolo, gracias por estar aquí, eres un crack, me has ayudado, me has acompañado muy guay. Si no, hoy solo hubiese sido imposible hacer aquí yo la carrera. Y nada, tío, nos vemos el martes o así para hacer el post o el lunes, cuando quieras, para hacer análisis. Y nos vemos, como siempre, en el siguiente vídeo. Muchas gracias a todos por hacernos compañía en estas horas tan intempestivas. Muchas gracias a todos. Chao.